Capítulo 52. Vol 2. Problemas en la noche. Mi dedo índice presionó la tecla Enter con venganza y oí que los generadores a mi izquierda se apagaban. Rechinaban y se apagaban, pasando de un rugido retumbante a un gemido lastimero, antes de apagarse por completo. Me dejaron en el sótano oscuro y fresco de la clínica. El aire estaba denso de polvo, con sabor a la nube incluso a esta distancia del exterior. Los únicos sonidos eran el asentamiento del edificio y el zumbido eléctrico de la terminal frente a mí. Respiré profundamente, con calma. Allí estaba a salvo. Al menos, más seguro que fuera. A Dean y a mí nos costó más regresar a la fuente desde su escondite. Tenía un atajo que conducía por un callejón directo a la entrada del vecindario, pero la zona por la que atravesaba estaba más densa de nubes. Si hubiera estado atento cuando entré por primera vez, probablemente lo habría visto y me habría ahorrado algunos problemas. Desafortunadamente, para poder usarlo, había que cortar los huecos de la nube que quedaban allí. Dado que me lo habían presentado poco antes, si hubiera sido consciente de ello, lo más probable es que hubiera muerto. La única pequeña misericordia que tuve fue, por desgracia, Dean. Había vivido en la villa el tiempo suficiente como para aprender algunos trucos sobre cómo sobrevivir a la nube. Con suficiente práctica, probablemente habría podido descubrirlos por mí mismo. Pero el tiempo no era un lujo que tuviera en este lugar, así que tuve que vivir con Dean mostrándome cómo hacerlo y confiando en que me sacaría de apuros si la cagaba. Normalmente, no era algo que me gustara. Afortunadamente, como nuestras vidas estaban vinculadas a través de los collares, tenía más motivos para ayudarme que para no hacerlo. Después de trotar rápidamente por el callejón y atravesar la nube, nos encontramos de nuevo en la fuente. Al menos Dios nos estaba esperando, lo que significaba que no había tenido ganas de alejarse. Dean y él tenían algunas palabras elegidas para el otro, ninguna de ellas halagadora. Pero no todos necesitábamos agradarnos para hacer el trabajo. También parecía preferir a Dios antes que a perro, aunque solo fuera porque sabía que Dios no se lo comería, así que era un comienzo. Con esos dos fuera del camino, solo me quedaba un collar por rastrear, que casualmente estaba fuera del camino a la estación de policía. El distrito médico me planteó un desafío más, casi nada más entrar. Los altavoces de transmisión se alineaban en el área. Tratar de navegar por la estación de policía había sido difícil, pero manejable. Solo había un número limitado de lugares para las viejas radios en un espacio cerrado como ese. Sin embargo, al aire libre, a lo largo de las estrechas calles y callejones de la villa, podían estar en cualquier lugar. La única advertencia que recibiría sería mi collar amenazando con volarme la cabeza. Aunque fue una sorpresa inicial, sabía cómo sortearla. Haber sobrevivido a la estación de policía me había preparado al menos para eso. Por supuesto, entonces una persona fantasma se lanzó frente a mí e intentó hacerme un kebab con una lanza. No había muchas maneras de estar preparado para eso. Pero me dio la oportunidad de poner a prueba algunos de los consejos de Dean. Tenía razón en una cosa, tenías que dispararles en la cabeza si querías que se quedaran abajo. Sin embargo, eso no eliminaba el peligro de ninguna manera. Sus movimientos bruscos y repentinos hacían difícil asestar un golpe como ese sin depender de bats, dejando de lado su inmunidad a pequeñas cosas como la insuficiencia cardíaca. Ni siquiera quería probar a enfrentarme a más de uno de ellos a la vez. Especialmente porque fueron necesarios 6 disparos de 357 en la cabeza antes de que la bestia cayera. Supongo que eso significa que, considerando todo, Dean al menos da buenos consejos. Afortunadamente, a pesar de los desafíos, la clínica no estaba demasiado lejos a pie. También era un camino marginalmente sencillo, en comparación con todo lo que había tenido que hacer para llegar a Dean. Incluso tuve que jugar al limbo de la lanza con la gente de Ghost o al escondite con los altavoces de transmisión. Todo lo que tenía que hacer era seguir el camino que conducía a ella. Pasando por ruinas centenarias de lo que alguna vez fueron casas y escaparates a lo largo del camino. Curiosamente, había una tienda de regalos justo antes de la entrada de la clínica propiamente dicha. Como si dijera: me alegra ver que sobreviviste a la cirugía, ven a comprarte un Funkilar. Al igual que la comisaría, la entrada de la clínica estaba iluminada por un viejo cartel, esta vez una cruz de león. El interior tampoco estaba en mucho mejor estado que la comisaría. Varias salas y pasillos se habían derrumbado a causa de los años de abandono y de la mala construcción. El aire, mohoso y polvoriento como era, todavía tenía el olor a antiséptico añejo. La entrada por la que había entrado daba a una sala de espera.
Asientos medio podridos y desmoronados cubrían las paredes, interrumpidos de vez en cuando por una mesa auxiliar o un enfriador de agua. El papel de las paredes se despegaba y se enroscaba, dejando al descubierto paneles de yeso agrietados y desmoronados debajo de la pintura desconchada y descascarada. La mampostería estaba expuesta al aire libre, erosionándose, incluso en el aire semiestanco de la clínica. El edificio volvía lentamente a la tierra, casi parecía quererlo. Más que eso, a lo lejos, podía oír algo. Un golpeteo frenético, casi desesperado. No tenía ritmo, solo un staccato temeroso de pánico. Sonaba en sintonía con el silbido de los neumáticos y el gemido de los motores eléctricos. Un sonido que encajaba perfectamente con la transmisión de mi Pip-Boy para mi último compañero. Al menos sabía que aún no estaban muertos. Intenté seguirlo más adentro de la clínica, e incluso llegué hasta un pasillo que conducía directamente a ella, pero no pude explorar demasiado. Había más altavoces al final del pasillo, y mi collar comenzó a pitar antes de que llegara a la mitad del camino. Lo que significaba que realmente era un milagro que mi último asociado todavía estuviera vivo después de todo. Ahora que sabía dónde estaban, al menos, comencé a buscar en la clínica. Era un edificio de varios niveles, así que debería haber podido encontrar alguna forma de apagar la electricidad. La planta baja no dejaba mucho que explorar. 3 escaleras, 2 que conducían al piso superior y una que conducía a un sótano, y 2 pasillos, uno de ellos casi totalmente cortado por los altavoces. Había pequeñas habitaciones que se bifurcaban de ellas, la mayoría de ellas albergaban máquinas extrañas que se anunciaban como algún tipo de automedicamento. No es que supiera mucho sobre ellas, no eran algo común, ni siquiera en Las Vegas. Solo sabía que la mayoría eran lo suficientemente pequeñas como para estar unidas a una camilla o una cama. Eran tubos de acero verticales en los que se podía entrar caminando. La única otra habitación notable era una gran sala de cirugía improvisada de algún tipo. Con 2 cadáveres bastante frescos ocupándolo. Una vez más vistiendo el mismo mono blanco con el que me desperté. Lo que sí era diferente era cómo los encontré. Estaban tendidos como si los estuvieran operando. Además, sus collares tampoco estaban muy lejos, ya que habían sido colocados alrededor de los cuellos de unos maniquíes. Las cargas ya se habían gastado, pero los collares estaban desmontados de forma clara y meticulosa. Todo el montaje significaba que alguien los había traído aquí después de que ya habían perdido la cabeza o había intentado quitarles los collares y, sin querer o no, había matado a los 2 tontos. Dado todo el equipo y el estado en que se encontraban los collares, tuve que suponer que esto último era así. Debió haber sucedido antes de que Elijah comenzara a unir los collares. No quedaba mucha gente en la villa que lo hubiera probado. Lo más probable es que yo estuviera trabajando con ellos. Solo una razón más para permanecer alerta en este lugar. Por lo menos, ese pequeño y mórbido desvío resultó fructífero. Además de saber más sobre la gente con la que podría estar trabajando, encontré un cambio de ropa. Una ropa que no estaba ocupada por un cadáver en descomposición, por lo menos. Cubrí la planta baja y comencé a subir. La escalera que conducía al sótano terminaba en una puerta cerrada, por lo que necesitaba encontrar la llave. Como todavía no había tenido ningún problema real, comencé a subir al segundo piso. Entonces finalmente conocí a uno. Uno de los hologramas de los que me había hablado Elijah. Uno de los fantasmas. Era similar a los otros hologramas que había visto en la villa y en la fuente. La silueta azul pálido de una persona. Sin embargo, en lugar de una mujer esbelta, este holograma era masculino, con una forma idéntica a la armadura de seguridad que yo llevaba. De vez en cuando aparecía y desaparecía. El holograma tampoco estaba estacionario. Este se movía, deslizándose silenciosamente de un lado a otro por el pasillo del piso superior. Como me enteré poco después, estaba patrullando. Apenas había aparecido ante él, cuando su pálido azul parpadeó y se convirtió en un rojo vibrante. Con la misma rapidez, comenzó a dispararme rayos láser. Pero no eran unos rayos láser cualquiera, oh no, eran rayos láser que venían del mismísimo infierno. Tenían que hacerlo, porque quemaban y cortaban peor que cualquier otro con el que me hubieran golpeado antes. Recibir un impacto con cualquier proyectil basado en energía es un asunto serio en Mojave. Las heridas pueden cauterizarse por sí solas, pero eso no impedirá que te quemen horriblemente o te conviertan en un montón de cenizas. Pero tenían que atravesar tu armadura para hacer eso, 9 de cada 10 veces.
Los láseres que usaban los hologramas atravesaron mi armadura con facilidad y casi me atravesaron con la misma rapidez. Cualquiera que fuera lo que los impulsaba, estaba más allá de todo lo que yo podía entender. Solo sobreviví porque literalmente me arrojé por las escaleras y me escondí. Probablemente agregué algunos huesos rotos a la lista de dolencias. Tenía miedo de que esa cosa me siguiera por las escaleras. Me golpeó 5 veces y tuve la sensación de que no sobreviviría a una sexta. Pero se quedó arriba y no parecía interesado en acosarme más allá de donde estaba. Así que al menos podía atribuir su hostilidad a una programación demasiado agresiva, en lugar de a una auténtica malignidad. Lo último de lo que tenía que preocuparme era de que algo así me persiguiera además de los fantasmas. Por difícil y peligroso que fuera, al menos podía matar a los fantasmas. No puedes matar la luz. Por lo tanto, no puedes detener ni dañar a los hologramas. Me di cuenta poco después de que, a menos que destruyas el emisor o apagues la energía, seguirán patrullando su camino. Tal como dijo Elijah. Lo cual realmente no debería haber sido una sorpresa. Estaba bastante seguro de que se trataba simplemente de física básica. Solo logré sortearlo arriesgándome. Subí las escaleras, espié su emisor a mitad del pasillo y aposté a que una bala podría romperlo. Si estaba equivocado, no iba a hacer falta mucho para matarme de todos modos. Si no hubiera sido tan bueno disparando como lo fui, probablemente así habría terminado. Tras haber sobrevivido a ese encuentro con otra pieza más de los insidiosos diseños de la villa, comencé a registrar el piso superior. Había algunos suministros que anoté para volver a buscar más tarde, junto con algunas terminales que aún funcionaban. Los hojeé, sabiendo que tendría que tomarme el tiempo de leerlos más a fondo en mi segunda visita. Pero encontré algo inmediatamente útil. Un código para los dispensadores de la villa. Algo que me autorizaría a sacar medicamentos de allí. Aunque por lo general evito usar sustancias químicas fuera de las emergencias, el conocimiento de que debería estar atento a ellas fue útil. Si hubiera una manera de empezar a sacar estimulantes de ellos, mis perspectivas de supervivencia mejorarían drásticamente. También encontré la llave del sótano en la misma oficina que el código, así que seguí avanzando. Bajé 2 tramos de escaleras y me encontré en una habitación sucia y abarrotada. Los generadores de emergencia seguían funcionando a pesar de haber estado allí siglos. Una terminal en la mesa al final de la habitación, que se conectaba al disyuntor principal. Lo cual me llevó de nuevo al presente. Todo se sumió en un silencio incómodo y absoluto. La repentina falta de ruido en el sótano me hizo sentir como si fuera a empezar a asfixiarme en cualquier momento. Pero prefería eso a la alternativa. Me tomé un momento para recomponerme y luego volví a subir a la planta baja. Mientras subía las escaleras, ya podía sentir que la adrenalina de mi encuentro con el holograma se estaba disipando. Había tenido un día largo y ridículamente duro. El hecho de que sintiera adrenalina significaba que aún no estaba agotado, pero me estaba acercando. Lo cual trajo como efecto secundario que todas mis heridas finalmente me alcanzaran. El holograma ya me había hecho daño. Si a eso le sumamos mis encuentros con los fantasmas y mi exposición a la nube, necesitaba una inyección. Aunque no podía decidir si era de whisky o de un estimulante. De todos modos, tampoco era una opción. Empecé a desear que así fuera mientras avanzaba a trompicones por el pasillo hacia mi último compañero. Apenas unos metros después, una de mis rodillas se dobló y tuve que apoyarme en la pared para sostenerme. Incluso entonces, caí al suelo. Así que me arrodillé allí un momento, dejando que los dolores sordos y las quemaduras que me picaban persistieran en mí, ganando cada segundo que pudiera para descansar. Los golpes no habían disminuido, ni tampoco el siseo neumático que parecía ser su metrónomo. Quienquiera que estuviera buscando todavía estaba consciente y probablemente atrapado. Había una posibilidad de que estuvieran borrachos cuando salieran, y si tenía que luchar contra ellos, preferiría no tener el aspecto de haber salido arrastrándome de la tierra otra vez. Sin embargo, mientras me arrodillaba allí, dejé que mi mirada se perdiera en el pasillo, en las habitaciones que se extendían a lo largo de cada pared. Cada una contenía milagros de la tecnología de antes de la guerra perfectamente conservados. Construidos con un propósito explícito en mente. A la mierda, no me pueden hacer nada peor de lo que ya me están haciendo. Me levanté del suelo y me dirigí a duras penas hasta la habitación más cercana. A pesar de haber apagado la electricidad, la máquina seguía funcionando perfectamente. Probablemente estaban conectados a otra fuente, lo último que necesitaba la persona que estaba dentro era que se apagaran en medio de la cirugía.
Mi compañero probablemente deseaba que ese fuera el caso en ese momento, si el golpe era un indicador. Admito que dejarlos atrapados no me parecía bien, pero si habían sobrevivido tanto tiempo sin morir, probablemente durarían unos minutos más. O el tiempo que fuera necesario. Por supuesto, si algo saliera mal, el documento automático probablemente me mataría. O atraparme como lo hizo con ellos. Lo cual hizo que mi decisión pareciera aún más estúpida, sinceramente. Pero el autodoc parecía funcionar correctamente, así que no había ninguna razón aparente para no arriesgarme. Me quité la armadura de seguridad destrozada y activé el autodoc. Lo configuré para que ejecutara uno de los programas de diagnóstico y recuperación más cortos. Había otras rutinas que podía ejecutar, francamente más adecuadas, pero la mayoría de ellas consumían mucho tiempo y, si algo salía mal, lo último que quería era quedarme atrapado con el pecho abierto. El tubo de acero se abrió con un silbido y entré, parándome en un lugar designado. La puerta se cerró detrás de mí, atrapándome en la oscuridad. Hubo un breve destello de luz sobre mí, luego los mecanismos dentro de la máquina comenzaron a zumbar y a silbar. Sin embargo, antes de que tuviera un momento para comenzar a entrar en pánico o arrepentirme de mi decisión, algo de apoyo se levantó detrás de mí. El piso se inclinó para que naturalmente me apoyara en él. Después de eso, todo fue borroso. Se escuchó un silbido de gas y sentí que el dolor de mis heridas se disipaba tan rápido como mi propia conciencia, dejando solo impresiones vagas de la máquina siguiendo su curso programado. En total, no sé cuánto tiempo estuve realmente allí, pero no sentí que fuera más que unos pocos momentos. Luego volví. El suelo volvió a su ángulo natural y me ayudó a recuperar el equilibrio cuando la puerta se abrió. Salí de nuevo a la clínica y me miré. Mis heridas habían desaparecido, salvo algunas cicatrices mínimas. Los cortes y heridas estaban cosidos, las quemaduras habían desaparecido y la piel estaba intacta. Incluso el dolor había desaparecido casi por completo. Tenía que buscar una de estas cosas en Mojave, porque funcionaban de maravilla. De nuevo en plena forma, salvo por el creciente agotamiento, comencé a ponerme la ropa. Me quedé con el casco de seguridad, por supuesto, pero reconocí que era hora de abandonar la armadura de seguridad. Había pasado por dos situaciones de riesgo con él, pero podía ver que no era suficiente. Probablemente estaba hecho para manejar cosas más mundanas que para las que lo había usado. Cosas como balas y cuchillos. No rayos láser del infierno, o cuchillos. ¿En serio, qué pasaba con esos cuchillos? Aún así, lo mantuve a mano, sabiendo que probablemente podría usarlo como repuestos más adelante. Sin embargo, la armadura con la que la reemplacé la había encontrado en la clínica. Y casi con certeza no era algo que alguna vez hubiera estado allí. Era un traje ceñido al cuerpo, de color carbón, con correas incorporadas para garantizar que se ajustara bien y cómodamente. Las mangas estaban cubiertas por guantes sin dedos y los pies se introducían perfectamente en un par de botas que amortiguaban el sonido. Un collar se extendía desde el orificio del cuello, llegando casi hasta la altura de la barbilla. Estaba reforzado con una placa de acero, con tubos que se conectaban a lo que parecía ser un respirador en la parte delantera de la armadura. El respirador en sí se asentaba sobre una placa de armadura segmentada, pintada en un tono grisáceo de verde oliva. Se conectaba a una placa similar en la parte posterior, sostenida en su lugar por cinturones. Placas más pequeñas descansaban en ambos antebrazos y las rodillas. Una serie de grandes bolsas rodeaban la cintura, también unidas a un cinturón inofensivamente grande. A lo largo de la placa en el interior del cuello estaban grabadas las palabras Stealth Suite MK. Y excepto que, aparentemente, alguien había intentado tachar la palabra sigilo y grabado encima la palabra asesino. El descaro de algunas personas, incapaces de aceptar algo sin añadirle sus propios toques personales. De cualquier manera, el traje assassin era sorprendentemente cómodo y, además, inquietantemente silencioso. Suponiendo que el blindaje fuera de una calidad comparable, era probable que me resultara más útil que el blindaje de seguridad. La confrontación era algo que estaba aprendiendo rápidamente a evitar aquí. Bien vestido y arreglado, comencé a caminar de nuevo por el pasillo, sin que el cuello me impidiera hacerlo. El ruido del acero y el siseo de las máquinas se hicieron cada vez más fuertes a medida que avanzaba por el pasillo. Estaban tan cerca que podía oír lo frenético que era. Pero, había algo extraño en ello. Un silencio que en realidad no debería haber estado allí. ¿Dónde estaban los gritos? No era un sádico, pero ¿por qué el silencio?
Si la persona estaba realmente tan atrapada y asustada como parecía, ¿por qué se quedaba callada? Claramente no era para evitar llamar la atención. No había nada, ni gritos, ni maldiciones, ni gritos de ayuda, nada. Algo estaba claramente mal y, si no hubiera estado tan nervioso como estaba, tal vez se hubiera dado cuenta más de lo que se dio. Si era una trampa, era demasiado obvia. No es que algo así no hubiera funcionado antes en mí, pero detalles. Giré a la izquierda al final del pasillo y me encontré con 3 salas de examen más. Una de ellas estaba bloqueada por escombros, lo que la descartaba. Las 2 restantes eran accesibles, pero solo una de ellas parecía estar en uso. Entré y encontré que la mayoría del equipo estaba en mal estado o completamente roto. Incluido el autodock en el centro de la sala, que parecía estar funcionando mal. Me acerqué con cautela y accedí a la terminal que tenía incorporada. En la pantalla parpadeaban advertencias. Advertencia. Fuga de presión en la válvula P16C, anulación de emergencia activada. Advertencia. Sensor C4R6 fuera de línea, firma cardíaca no encontrada. Advertencia. Dispensador MEDX agotado, reabastecer lo antes posible. Advertencia. La subrutina A113 no se puede completar, se está reiniciando. Las advertencias continuaron así por la pantalla hasta que el monitor las cortó. Fue un milagro, o quizás una maldición, que la máquina no se hubiera bloqueado por completo. Cuando la máquina empezó a zumbar y a sisear para iniciar otra ronda de la operación que estuviera ejecutando, los golpes comenzaron de nuevo. Sin embargo, en lugar de dejar que continuara, mis manos se dirigieron al teclado y rápidamente eliminó los innumerables mensajes de error. Mis conocimientos tecnológicos tal vez no fueran suficientes para hacer algo loco como crear una nueva subrutina, pero podía anular una. Rápidamente revisé el orden de las operaciones mecánicas y vi el problema. Quienquiera que hubiera usado la máquina por última vez, intencionalmente o no, la había bloqueado en un bucle recursivo, haciendo que la operación nunca se registrara como terminada, lo que provocó que se reiniciara y se intentara nuevamente. Un error de novato en la mayoría de los casos, un error sádico en este caso. Incluso excluyendo los otros errores que ahora plagan la máquina. De todas formas, sobreescribí el comando y envié la máquina al modo de diagnóstico. Solo para asegurarme de que cuando se abriera, quienquiera que estuviera dentro no estuviera siendo viviseccionado. No tendría idea de cómo ayudarlos y sería fatal para mí. El zumbido y el silbido dentro del autodock se apagaron casi de inmediato, y los golpes se fueron con ellos. En lugar de ambos, se escuchó un pitido suave y constante, junto con un zumbido sordo. La máquina estaba procesando, asegurándose de que su paciente estaba en condiciones de recibir el alta. Me acerqué a la puerta y esperé. Solo iba a tardar unos minutos y parecía que el procedimiento estaba a punto de reiniciarse. Con suerte, la máquina no tendría que volver a coserlos. Pasó un largo momento de silencio. Entonces la puerta siseó y hizo clic, antes de abrirse lentamente, lo que al menos mostraba hacia dónde apuntaba uno de los errores. La puerta neumática se abrió y yo estaba preparado para protegerme. Mi collar podría haber estado vinculado a quienquiera que estuviera dentro, pero no tenía reparos en establecer un orden jerárquico si era necesario. Pero resultó que no era necesario. Cuando se abrió la puerta, el ocupante del autodock se tambaleó hacia adelante y aterrizó a medias sobre sus manos y rodillas. Era una mujer, con la cabeza bien afeitada, que vestía el uniforme de médico de las tierras baldías y un collar a juego con el mío. Su cuerpo era delgado, fibroso, claramente y fuertemente condicionado. Su cabeza estaba surcada de cicatrices como un mapa de ferrocarril, que recorrían su cráneo y bajaban por su frente. Se quedó en el suelo un momento, recuperándose, temblando. Tuve que asumir que había estado consciente durante lo que fuera que había sucedido dentro del autodock. La dejé allí, en el suelo. Lo último que necesitaba era que entrara en pánico porque comencé a acosarla. Pasaron unos momentos, mientras se recomponía, se levantaba sobre una rodilla inestable, luego sobre sus pies. Se enfrentó a mí. Las cicatrices continuaban hasta la parte superior de su frente, se extendían hacia los lados de su cabeza. En los bordes de su mandíbula, se enroscaban, cruzaban la línea de la mandíbula y llegaban a ambos lados de su boca, como una especie de sonrisa macabra. Parecían llegar más abajo, a su garganta, pero preferí concentrarme en lugar de jugar a ser el navegante. Ignorando el tejido cicatricial, tenía un rostro por lo demás bonito. Labios carnosos que parecían apoyarse uno contra el otro. Una nariz fina y majestuosa, entre mejillas suaves.
Ojos azules fuertes y desafiantes que parecían brillar incluso en la penumbra de la clínica. Es solo que era difícil ver más allá de las cicatrices. Su cabeza giró por un momento, antes de seguirme la pista, con los ojos brillantes iluminados por la confusión. La confusión rápidamente dio paso al miedo, la ira, el brillo casi se convirtió en un resplandor. Vi que su cuerpo se tensaba claramente, preparándose para una pelea. Cambió el peso del cuerpo, con cuidado de evitar retroceder hacia el autodoc. Tranquila, tranquila, dije, intentando calmarme y bajando gradualmente mi postura. No estoy aquí para pelear. Si lo estuviera, te habría dejado ahí dentro. La mujer se movió sobre sus pies, dando un paso a un lado para no darle más la espalda al médico. La dejé, para que mantuviera la calma, limpia. Abrió la boca, claramente planeando decirme algo. Pero no lo hizo. No tengo dudas de que lo intentó, pero no le salió nada. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, posiblemente un poco asustada. Una de sus manos se acercó con cautela a su garganta. Justo a una gran zona de tejido cicatricial. ¿Estás bien?, pregunté, resistiendo el impulso de la cara de la mujer se contrajo y se tensó. No podía decir cuánto de lo que sentía y mostraba era dolor o pánico. Estaba tratando de superarlo, no mostrar debilidad. Pero se necesita mucho para no mostrar nada en absoluto. Volvió la cabeza hacia el médico autodidacta y se alejó un poco más, con la mano todavía frotando suavemente su garganta. Esa fue respuesta suficiente. ¿No puedes hablar, verdad?, pregunté. ¿El médico autodidacta ha cometido un error? La mujer me miró por un momento y luego miró al suelo. Dejó pasar un momento antes de asentir afirmativamente. Mierda, gruñí. Eso va a hacer que esto sea más difícil. Mientras su mano acariciaba su garganta, rozó el collar y ella parpadeó. Sus ojos ya estaban muy abiertos por la sorpresa, pero era obvio que apenas estaba empezando a darse cuenta de su situación. Sus dedos se dirigieron automáticamente al cierre del collar y comenzaron a juguetear con él. Vaya, vaya, no te metas con eso, dije, acercándome a ella. Dejó de juguetear con él inmediatamente. En lugar de eso, me dio un puñetazo en el esternón, me agarró del hombro y me giró la cadera. Me hizo perder el equilibrio y me tiró al suelo. Antes de que pudiera recuperarme, me dio un rodillazo en el pecho y me inmovilizó allí. Lista y buscando una razón para empezar a golpearme en la cara. Joder, fácil, dije con voz áspera, levantando las manos en señal de protección. Sin embargo, no intentó golpearme de nuevo de inmediato. Se detuvo y me miró, como si se hubiera fijado en mi cuello. Probablemente recién ahora había visto el collar que lo rodeaba. Están conectados, dije entre dientes. Intentas quitarlo y se activa. Si alguno de los dos lo muerde, ambos se activan, ¿entiendes? La mujer me miró fijamente, sin hacer ningún movimiento. Después de un momento, vi que algo cambió en sus ojos y se relajó un poco. Todavía me tenía inmovilizado, pero no iba a empezar a golpearme en la cara. Entonces miró mi armadura y vi que su ojo se contraía. Luego me dirigió una mirada enojada e irritada. ¿Qué? En respuesta, ella simplemente negó con la cabeza, molesta. Mira, cualesquiera que sean los problemas que tengas conmigo, ¿podemos reducirlos hasta un punto en el que podamos hablar?, pregunté. La mirada apagada que me dirigió se intensificó. Está bien, mala elección de palabras, admití. Pero solo llegaremos a algún lado si no intentamos matarnos entre nosotros. Colabora conmigo en esto. La mujer me miró un rato más y luego cedió. Se levantó de encima de mí, abriendo su puño cerrado hacia mí. Lo tomé y ella me ayudó a levantarme. Me sacudí la ropa y continué. Empecemos por lo simple. ¿Tienes un nombre? La mujer me miró fijamente por un momento, pero negó con la cabeza. Fue a hablar, pero solo se le escapó el aliento de los labios. Articuló la palabra, pero eso no fue de mucha ayuda. Está bien, excepto que no puedes decírmelo, respondí. Bueno, otra pregunta tonta, bueno, soy Six, no es que te ayude mucho ahora mismo. Ella asintió, frunciendo los labios. Volvió a hablar, pero no pasó nada, otra vez. Hizo una mueca de frustración, pero no pudo hacer más que eso. La dejé seguir haciéndolo por un momento, mientras miraba el documento automático y su panel de control. Más específicamente, su teclado. Tengo una idea, dije, señalando la máquina. Prueba a escribir. La mujer me miró un momento, luego miró a la máquina. Retrocedió un poco y luego volvió a mirarme.
Es una respuesta, no puedes hablar, y no veo un bolígrafo ni papel por aquí. Me encogí de hombros. Hizo una mueca y se acercó a la máquina. Me acerqué lo suficiente para ver lo que estaba haciendo, pero tuve la precaución de evitar que me golpeara por reflejo o algo así. El dispositivo de diagnóstico automático se había bloqueado, probablemente como medida de seguridad para evitar que alguien lo usara hasta que se solucionaran los errores. Pero, al menos, le dio a la mujer algo con lo que trabajar. Una vez que se dio cuenta de que no iba a poder escribir las respuestas, se movió lo suficiente para que pudiera verla escribir su respuesta lenta y cuidadosamente. C. H. R. I. S. T. I. N. E. ¿Zristine? Pregunté. ¿Te llamas Zristine? Zristine bajó la cabeza y asintió furtivamente. Bueno, ya me he quitado una pregunta de encima, dije sonriendo. Solo faltan 10 más. Zristine puso los ojos en blanco y se alejó felizmente del autodog nuevamente. Intentaré limitarme a preguntas de sí o no, por el bien de ambos, dije. Vamos a tener que trabajar juntos. Zristine negó con la cabeza. Eso no era una pregunta. Ella volvió a negar con la cabeza, pasando un dedo entre ella y yo en línea recta. ¿Por qué no me sorprende que no quieras ayudarme? Me quejé. Zristine se encogió de hombros, pero no hizo ninguna indicación de lo contrario. Está bien, entonces no quieres ayudar, pero estás aquí por otra razón, ¿verdad? Zristine asintió y luego, enojada, señaló el collar que rodeaba su cuello. ¿También estás buscando al viejo? Pregunté. Zristine asintió de nuevo, pero esta vez parecía confundida. Articuló una palabra que pude entender como también. Hay un Migkin atrapado aquí que también quiere llegar hasta él, es una larga historia, respondí. Quizás tengas que ponerte en una lista de espera. Zristine asintió nuevamente, aunque probablemente más en señal de reconocimiento que de comprensión. Si bien puedo entender que quieras salir corriendo tras el anciano, necesito preguntarte. ¿Sabes dónde estás ahora mismo? La expresión de Zristine se endureció y asintió nuevamente. ¿Sabes todo el tipo de cosas locas que pasan por aquí? Ella asintió una vez más. Genial, entonces también deberías saber dónde está el anciano, ¿verdad? Zristine volvió a asentir, pero se detuvo a mitad del movimiento. Hizo una mueca y luego sacudió la cabeza con una expresión de frustración en el rostro. Te daré la respuesta a esta pregunta, dije. Él puede vernos y oírnos, pero no tenemos idea de dónde se encuentra en este momento. Los ojos de Zristine se iluminaron de sorpresa y pude ver cómo se movían los engranajes. Entonces se dio un golpecito en el cuello de la camisa y se dio cuenta. Bingo, dije. Y además parece ser bastante atento. Zristine asintió con una mirada amarga en su rostro. Entiendo que probablemente tengas algún asunto que resolver, pero ahora mismo tienes problemas más inmediatos, le dije. Y uno de ellos, y no el menor, es que si yo o las otras 2 personas con las que nos obligan a trabajar mordemos el anzuelo, todos estamos muertos. Zristine asintió, moviendo un dedo de un lado a otro entre mi cuello y el de ella. Si trabajamos juntos, tendrás más posibilidades de conseguir lo que quieres, dije. No estoy tratando de darte órdenes, pero tenemos más posibilidades de conseguir lo que queremos si trabajamos juntos, no en contra. Haré lo que pueda para ayudarte en el camino. Porque, francamente, ya sea que el resto de ustedes esté de acuerdo conmigo o no, estamos en un barco que se hunde. Se necesita más de una persona para sacarlo del apuro. Zristine se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco, como una niña obstinada. Pero mientras estaba allí, empezó a asentir lentamente, probablemente aceptándolo. No tenía por qué gustarle la idea de trabajar conmigo, y especialmente no de ayudar al anciano, de hecho. Pero que le gustara algo y que tuviera que hacerlo eran 2 ideas que no siempre tenían que compartir habitación. En ese momento, simplemente controlar la situación era la manera de empezar, podría preocuparse por el resto más tarde. Ella asintió con la cabeza hacia la puerta, relajando su postura. Muy bien, ¿algo más antes de empezar? Pregunté. Ella pensó por un momento, luego me hizo un gesto, dándose una palmadita en un punto de su cintura. ¿Qué? Pregunté. Ella palmeó el lugar nuevamente, haciendo un movimiento de tirón. No dije nada, ladeé la cabeza confundida. Ella pareció entender que yo no lo entendía y se acercó a mí. Señaló con el dedo una de las bolsas que tenía en la parte delantera de la cintura y luego extendió la mano para abrirla. En lugar de arriesgarme a que se repitiera lo mismo, dejé que rebuscara en ella.
Tampoco recordaba haber puesto nada dentro. Por eso me sorprendí cuando sacó un paquete de chicles de la bolsa. Abrió el paquete con cuidado antes de llevarse un chicle a la boca. La confusión me invadió por un segundo, antes de darme cuenta. El traje tenía que venir de alguna parte. ¿Esto es tuyo, no? Pregunté. Christine me dedicó una pequeña sonrisa torcida que gritaba no me jodas. Luego sacudió la cabeza y salió de la habitación, dejándome a mí para que la siguiera. Sí, esto va a llevar un tiempo. Abrí los ojos para evitar que el sueño se apoderara de mí con más fuerza de lo que lo había hecho. Eso fue un desastre. De todos los lugares en los que podía permitirme quedarme dormida, ese no era uno de ellos. Me encontraba en el fondo de una habitación con poca luz, con las paredes pintadas con sombras y tinta. Mesas y cabinas llenaban la habitación, todas ellas iluminadas por velas. Ardían suavemente en el vacío oscuro, como fogatas lejanas, proyectando sombras alargadas que iluminaban las formas y figuras más vagas que las rodeaban. El suave murmullo de una conversación tranquila y los tonos apagados de una conspiración flotaban en el aire como humo. En el extremo más alejado de la habitación, había un escenario. Iluminado y brillante como el sol naciente en la penumbra. Había una banda de 5 integrantes. 4 hombres jóvenes y una mujer. Ninguno de ellos tenía la edad suficiente para haber cumplido los 20 años. Estaban tocando una pieza instrumental, incluso con la mujer al micrófono. Parecía más bien una pieza de cierre. Debo haberme perdido su actuación. BGM. Astray, hoy, buenas noches, me levanté con cuidado de mi asiento y de la mesa en la que estaba. No había planeado quedarme sentada esperando allí, pero no tenía muchas otras opciones. Terminé llegando a Burnies un poco antes de lo planeado. No debería haber sido un problema, a juzgar por las apariencias, parecía el lugar correcto desde afuera. Después de casi tener un gran éxito anoche, pensé que estaba en lo cierto. Le di un denario al tipo de la puerta principal para que me dejara entrar y me dirigí a una mesa en la parte de atrás, cerca de una esquina. Disfrutaría de una buena vista del lugar y de la clientela. Si todo salía bien, podría obtener la información y salir antes de que saliera la luna. Por supuesto, no fue eso lo que pasó. La gente fue entrando poco a poco, se sentó en mesas y reservados. Los camareros iban tomando nota de las bebidas y, a veces, también traían comida. Subían números al escenario, nada de lo que esperaba. Empezaron con un par de tipos, que hacían ruido. Les siguió una pequeña compañía que representó un fragmento de una obra de la que no sabía nada. Algo relacionado con el dinero y un botón rojo de un tamaño cómico. Cuando terminaron, les siguió inmediatamente una mujer solitaria, una comediante. Era bastante buena, al principio me hizo reír un par de veces. Después empezó a hacer unos juegos de palabras que me dieron ganas de perforarme los tímpanos con un clavo oxidado. Tuve la sensación de que este lugar había estado en la lista de Jan por una razón completamente diferente. Esto no era un bar, era un cabaret. Otro fracaso. Me quedé dormido poco después de que la mujer abandonara el escenario. No debía haber estado inconsciente demasiado tiempo, pero de todos modos no había sido la decisión más inteligente dejarme desmayar allí. Pero, como no pasó nada, o bien este no era el tipo de lugar que se buscaba o al menos sabían que no debían intentar nada. Una razón tan buena como cualquier otra para seguir adelante. Comencé a abrirme paso de regreso hacia la salida. El personal me miró de forma extraña al salir. Supuse que la mayoría no estaban puestos cuando entré, o simplemente no me habían notado. Había estado haciendo todo lo posible para pasar desapercibido, al menos la mala iluminación y el tono natural de mi armadura ayudaron con eso. Me aseguré de que la vela de mi mesa también estuviera apagada. Hice todo lo posible para asegurarme de no ser evidente sobre mi presencia, fuera lo que fuera que eso significara. Me miraron de forma extraña cuando pasé junto a una camarera tatuada y salí por la puerta. No es que pudiera llevarme nada al salir, y no podían dejarme con una factura. El portero, un tipo corpulento con la cabeza rapada y un tatuaje de araña en la nuca, no hizo ningún movimiento para detenerme mientras salía. Lo que demostraba que al menos estaba a salvo, o lo suficientemente bajo del radar como para que no me molestaran. Salí a las calles suavemente iluminadas de la noche de verano. La humedad todavía se aferraba a todo como un trapo húmedo, el cielo nocturno allá arriba todavía no tenía el tono adecuado, todavía se aferraba a los rayos fugaces del sol poniente. Pero la luna ya brillaba con fuerza y los puntitos de luz de las estrellas comenzaban a abrirse paso. Había algo diferente en el aire esa noche.
No exactamente la tensión que había allí. Algo pensativo y al borde del abismo, pero no como antes. Algo estaba cambiando, fuera resultado de mis acciones o no. Pero no era momento de celebrar. Unas cuantas victorias aquí y allá no cambiaban nada si el objetivo final del colmillo blanco se lograba de todos modos. Tenía que seguir adelante. Abrí mi Pip-Boy y fui al mapa. Últimamente se había ido llenando de información. Tenía marcadores de todos los lugares en los que había estado y de algunos en los que aún no había estado. Como la sastrería de Biz, los muelles o la tienda de antigüedades que Ruby y yo habíamos visitado hacía mucho tiempo. Incluso había uno para el escondite en el que había estado la noche anterior. Sin embargo, mi nuevo interés se encontraba en la última categoría. Los lugares en los que aún no había estado. El mapa de Vale que había encontrado en el escondite la noche anterior tenía algo más que planos. Indicaba la ubicación aproximada de los puntos de reunión, tal vez otros escondites. Probablemente no todos los que había en Vale, pero más que suficientes para seguirlos. Había dejado el mapa para que lo encontrara la policía y les ayudara a seguirles la pista, pero no podía confiar en que lo hicieran en ese momento. El hecho de que hubieran sido tan obstinados en tratar de evitar el ataque de la noche anterior era prueba suficiente de ello para mí. Tal vez no podían prescindir de un agente por cada pista que llegaba, no se sabe cuántas falsas reciben cada noche. Pero cuando un idiota te llama y empieza a decirte que va a morir gente, te vuelves más listo y escuchas. Parte de la razón por la que había elegido Burnies esta noche era su proximidad a uno de los puntos de concentración. Tal vez no había nada allí. Tal vez la policía lo había atacado de verdad. O tal vez había algo allí y la policía no lo vio. No gané nada con dejarlos como tal vez. Cuanto antes los tachara, mejor consolidaría mis pistas reales. A juzgar por mi mapa, el posible punto de reunión estaba aproximadamente a 1,5 cuadras al este del cabaret. Bastante fácil cruzar si sabes a dónde ir. Cuanto más tiempo pasaba deambulando por Vale, mejor idea tenía de su distribución. No es que memorizar toda la red de calles y callejones de la ciudad fuera fácil. No es que todos fueran lo suficientemente similares como para ser intrascendentes. Tampoco fue rápido. Cortar por callejones puede haber sido más rápido que ceñirse a las calles, pero no mucho. Si no había un callejón que fuera por el camino que necesitaba, o estaba lo suficientemente bien bloqueado, aún me veía obligado a tomar el camino más largo. Necesitaba encontrar una mejor solución. Sin embargo, en ese momento, iba a tener que conformarme. Hice lo mejor que pude para evitar llamar la atención mientras avanzaba. Incluso sabiendo que los cazadores y los estudiantes tenían tendencias hacia la ropa extraña, sabía que destacaba. Solo un poquito. En el Mojave, normalmente te dejaban bastante tranquilo con tus elecciones de ropa. A menos que te apeteciera llevar los colores del enemigo y desfilar por el barrio equivocado. En ese caso, probablemente te utilizarían para prácticas de tiro. Pero aquí, en la sociedad educada, supongo que estaba mal visto andar por ahí con una máscara de gas y un chaleco antibalas. La broma es para ellos, al menos sobreviviría si me lanzaran gases lacrimógenos. Me tomó unos 5 minutos esquivar sombras antes de llegar al punto de concentración. Tal vez un poco menos. Con un poco de suerte, evité atraer atención no deseada y pude tomarme mi tiempo. El punto de concentración no era lo que esperaba después de la noche anterior. De hecho, era casi exactamente lo contrario. El escondite había sido un lugar apartado, un edificio en ruinas en el que nadie en su sano juicio entraría, y mucho menos subiría al piso superior. Cualquiera que lo hiciera estaba pidiendo que lo hicieran desaparecer o era incapaz de reconocer los peligros obvios. El punto de concentración de esta noche fue una tienda de la esquina. Un lugar bien iluminado y claramente frecuentado. Estaba justo en la esquina de la calle, en la planta baja de un edificio. Grandes ventanales sin tintar recorrían las paredes exteriores. El exterior era de ladrillo, un poco viejo pero sin mostrar ningún deterioro importante. El letrero era brillante y parecía nuevo, sin descoloramiento, ni recientemente reemplazado ni recién limpiado. Decía Flax Foods and Corner Mart. Podía ver estantes y exhibidores a través de las ventanas, iluminados por la luz del techo. Filas de productos enlatados y en cajas, algunos exhibidores de productos agrícolas. Había un exhibidor transparente para cigarrillos detrás del mostrador, al lado de un hombre con los ojos vidriosos y un extraño par de astas en la cabeza. Bajo, redondo, rechoncho y sobresaliendo de la coronilla. Su cabello era una extraña mezcla de rubio y castaño, dividido en parches y líneas.
No parecía haber nadie más adentro, aparte de trabajadores y dependientes. Mirando hacia arriba, había luces encendidas en los pisos superiores. Señales de vida adentro. Apartamentos, tal vez. Miré a mi Pip-Boy, solo para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. No es exactamente un lugar que grite intenciones siniestras. Pero bueno, he estado en la cocina de Ultraluxe. Las apariencias engañan. Estaba bastante seguro de que estaba en el lugar correcto y comencé a pensar en mi plan de acción. No sabía en qué parte del edificio estaría el escondite. No era imposible que estuviera junto al resto de los apartamentos, o incluso en una trastienda de la tienda. Pero había un mayor riesgo de que los descubrieran por accidente o de que los oyeran personas demasiado entrometidas. Es mucho más difícil que la gente desaparezca muy cerca una de otra, no sin despertar sospechas. Así que eso ayudó a limitarlo por un pequeño margen. Tal vez no en la tienda propiamente dicha, pero sí en algún lugar aislado del edificio. Podría empezar por tachar los apartamentos de la lista. Había mucho espacio para que trabajaran, pero también una mayor probabilidad de que los descubrieran. Una cosa era que en el edificio vivieran pocas personas o que estuviera apartado, pero, incluso si no se trataba de un lugar de negocios activo, estaba claro que allí vivía gente. Tal vez se pueda hacer desaparecer a un puñado de personas con las condiciones adecuadas, pero desde luego no un edificio de apartamentos entero. En medio de Vale. Además, los vecinos se darían cuenta en cuanto vieran a Colmillo Blanco salir corriendo del lugar. A menos que fueran y vinieran vestidos de civil, era inevitable que alguien se diera cuenta. Demasiadas cosas podrían salir mal si se usaba el apartamento esta vez. La tienda de la esquina era un asunto completamente diferente. Entrar por la puerta principal no era una opción, por las mismas razones que el apartamento. Pero lugares como este normalmente tenían una zona de carga. Sería un fastidio si solo pudieran recibir entregas por la parte delantera. El Colmillo Blanco no parecía tener problemas para conseguir vehículos, si el uso de bullets durante su intento de robo en los muelles unas semanas atrás era una indicación. Así que tenían opciones para entrar al edificio de esa manera. Pero eso no les dejaba mucho espacio para trabajar. Suponiendo que la tienda todavía funcionara adecuadamente, como parecía, no podrían estar guardando hardware con los productos. ¿A dónde irían desde allí? Necesitaba entrar y empezar a curiosear. Caminé de regreso por la calle, alrededor del edificio. El callejón más cercano era lo suficientemente grande como para que cupiera un vehículo y, efectivamente, había una pequeña zona de carga en la mitad del camino. Estaba iluminada, probablemente como medida de seguridad, y se encontraba sobre una plataforma elevada de hormigón. El callejón en sí tenía una pendiente descendente para acomodarlo. Me acerqué al callejón y me dirigí al muelle de carga. Mantuve los ojos abiertos, por si acaso había un sistema de seguridad instalado. No es que hubiera visto ninguno en Vale aparte de la torre CCT, pero me había sorprendido lo suficiente como para saberlo. O al menos saber que debía estar alerta. Sin embargo, la tendencia parecía mantenerse igual, sin seguridad. Me acerqué sigilosamente al muelle de carga, me apoyé en el propio muelle y comprobé si había algo desbloqueado. No lo fue. Lo cual era molesto, pero apropiado. De todos modos, no había ninguna otra medida de seguridad. Giré la cabeza un momento para asegurarme de que era la única persona en el callejón antes de ponerme a trabajar. La puerta del compartimento tenía una cerradura incorporada y yo tenía una horquilla. La introduje en el ojo de la cerradura y comencé a aplicar presión con cuidado a las horquillas. Era una cerradura bastante simple. No me llevó más que un momento poner el pestillo en movimiento. La puerta de la bahía estaba desbloqueada y me tomé un momento para escuchar. Puede que mi audición no sea la mejor y estaba tratando de escuchar a través de un par de centímetros de acero, pero valía la pena intentarlo. Si había alguien del otro lado, Colmillo Blanco o no, básicamente estaba allanando el camino. No era el problema en el que necesitaba meterme ahora mismo. Sin mencionar que abrir la puerta de la bahía iba a hacer bastante ruido. Estas cosas nunca se movían silenciosamente en el Mojave. Sin embargo, hasta donde pude ver, todo estaba tranquilo en el otro lado. Cuidadosamente, lentamente, apreté mis dedos debajo del borde inferior de la puerta y la levanté. La puerta era pesada, pero se deslizaba suavemente. La levanté solo un poco, tal vez un pie o algo así, lo suficiente para mirar dentro. El interior estaba oscuro, comparado con el muelle de carga, las luces parecían estar apagadas. Podía ver cajas de productos a través de la visión de penumbra de mi casco.
Había mesas y estanterías a lo largo de las paredes, dispuestas con equipo que variaba desde equipo pesado para descargar, hasta pequeñas cuchillas para desempacar. Podía escuchar los ecos más leves de conversación mezclados con el zumbido rancio de la música ambiental, pero no vi a nadie. Estaba a salvo. Me agaché hasta el suelo y me deslicé por el hueco que había abierto, teniendo cuidado del ruido que hacía al pasar. Una vez dentro, bajé con cuidado la puerta de la bahía hasta su sitio y me agaché. Volví a comprobar que la habitación estuviera vacía y me quedé satisfecho de que así fuera. Tenía sentido, estábamos llegando a la parte de la noche en la que la mayoría de los negocios empezaban a cerrar. Todos los que estaban allí probablemente formaban parte del turno de noche, un equipo reducido como mucho. Me tomé un momento para revisar las cajas de productos, solo para asegurarme de que no escondieran armas. Una mirada rápida me dijo que no, y estaba dispuesto a aceptar eso como respuesta. Mi Pip-Boy estaba apuntando a otro lado de todos modos, solo quería asegurarme de que no hubiera granadas escondidas junto a las toronjas. En la pared opuesta a la puerta de la bahía había un juego de puertas que daban a un pasillo iluminado. El pasillo se dividía a la izquierda y a la derecha. A la izquierda, en el extremo más alejado, había dos juegos de puertas más. Una parecía conducir de nuevo a la sala de ventas. La otra, no estaba seguro, tal vez a una oficina o sala de descanso de algún tipo. No iba a comprobarlo. Mi Pip-Boy apuntaba hacia el otro lado y las voces venían de esa dirección. El otro camino conducía a una escalera que ascendía más arriba en el edificio y descendía a algún lugar debajo de él. Ahí era donde me estaban señalando. Eché un vistazo furtivo hacia la tienda, asegurándome de que no se acercaba nadie, y empecé a caminar hacia la escalera. Unos pasos silenciosos chocaban contra el hormigón como la lluvia sobre el suelo blando. Al pie de las escaleras, tuve que tomar una decisión: subir o bajar. Suponiendo que mis suposiciones fueran ciertas, no habría mucho para mí en los pisos superiores. Pero podía estar equivocado. Necesitaba abordar esto con un plan. Todavía no tenía prisa, pero las 2 últimas noches demostraron lo rápido que eso podía cambiar. Así que manejarlo de manera lógica era la única solución. Debería haber menos espacio debajo de nosotros. Por tanto, empezar desde abajo y avanzar hacia arriba. Empecé a bajar las escaleras que conducían a las entrañas del edificio. A medida que avanzaba, empezaron a sobresalir y cubrir las paredes tuberías y cables de metal. La mayoría eran de hierro galvanizado o cobre, probablemente tuberías de gas y agua. No lo sabría a menos que las desmontara, y no tenía tiempo para eso. Solo necesitaba estar atento. Si comenzaba una pelea, era importante estar atento a mi entorno. No quería que una bala perdida nos volara a todos y a mí en el edificio. Eso interferiría con la situación a la que tanto me había encariñado, conocida como vivir. 2 escaleras más abajo, bajo tierra, y sentí que el aire cambiaba. La humedad volvió, pero no trajo consigo nada del calor que había tenido antes. El aire se sentía húmedo y fresco. La iluminación era escasa, pero presente. Probablemente era una regla de seguridad para evitar que alguien tropezara allí abajo en la oscuridad. Las tuberías de las paredes se volvieron más gruesas, tejiendo intrincadas redes a medida que se deslizaban por el hormigón como gusanos metálicos. La escalera daba a un pasillo corto, antes de desembocar en una sala más grande que parecía abarcar los cimientos del edificio. Las tuberías a lo largo de las paredes se extendían hacia afuera, uniéndose a tanques, hornos y calderas. El corazón del edificio. Gran parte del espacio era de suelo descubierto, ocupado por cajones de madera y cajas de cartón. El techo estaba abierto, dejando al descubierto los soportes de acero del suelo de hormigón de encima. Había algunas estanterías oxidadas en las paredes, cubiertas de una gruesa capa de polvo y cargadas de viejas latas de aerosol. Sobre algunas mesas había sábanas y lonas que cubrían algunas de las cajas. Nada fuera de lo normal, sin duda ayudaría a mantenerlas alejadas del polvo. Porque por supuesto eso era lo que estaba haciendo. Salí a la habitación en penumbra y observé las cajas. La mayoría de las que no estaban cubiertas de polvo y mugre, y los clavos y tornillos visibles estaban oxidados por la humedad del aire. Algunas estaban abiertas y mostraban trozos de estanterías antiguas, probablemente utilizadas en la tienda que había encima de nosotros. No era lo que estaba buscando. Dejé que mis ojos se posaran en las lonas que cubrían las cajas y las mesas cercanas. Sentí una sonrisa burlona en mi cara. Las lonas estaban libres de polvo.
Agarré la lona que cubría la caja más cercana y la saqué con un movimiento elegante, levantando y haciendo girar las motas de polvo y la mugre que ya había en el aire. Debajo de la lona, dentro de la caja, había estuches de transporte, visiblemente hechos de materiales compuestos y cerrados con broches. Estuches de armas. Pagar la tierra. Miré el resto de las cajas y muebles cubiertos con lonas y comencé a sacarlos de inmediato. Cajas de armas, cajas de munición, cajas de ropa y armaduras. Las cantidades eran menores que las que había encontrado la noche anterior, pero el contenido no era diferente. En algunos casos, incluso eran idénticos. Saqué la hoja de la mesa, una de esas baratas y plegables. Había un mapa de Vale, exactamente igual que el de la noche anterior. No había duda de que se trataba de un escondite y había sido un punto de reunión la noche anterior. Miré por encima del hombro por un momento, tanto para escuchar como para ver si alguien se acercaba. El rugido sordo de los hornos y el zumbido del agua que fluía eran los únicos sonidos que se escuchaban, así que parecía que todavía estaba a salvo. Cogí un puñado de munición al azar y me lo metí en el bolsillo mientras empezaba a mirar el mapa. Los planes de la noche anterior seguían marcados en él. En todo caso, estaban representados con más claridad en la mesa más grande. Maravillas de equipo de tamaño adecuado. En los bordes del mapa, claramente utilizados para hacer más pesado el mapa, había carpetas y expedientes. Libros de contabilidad, a juzgar por el muy evidente logotipo de SDC. Empecé a mirar el mapa, comparándolo con lo que sabía mientras abría el libro de contabilidad más cercano. La mayoría de las marcas del mapa parecían las mismas, la mayoría de las diferencias parecían ser menores. En su mayoría parecían relacionadas con lo que fuera que le interesara a esta pandilla particular de Colmillo Blanco. Apuesto a que si realmente miraba, podría rastrear la mayoría de las marcas desconocidas hasta los lugares que habían sido atacados en las últimas semanas. Los libros de contabilidad no eran mucho mejores. Al mirar los números y las fechas, pude hacer algunas conexiones con los robos que ya estaban registrados en el mapa en los dormitorios. Daban algunos detalles escasos sobre lo que se había robado. Números principalmente, cantidades. Por lo general, se trataba de toneladas de dust y variedades. Los únicos que sobresalían como extraños eran los robos de trenes. Los que estaban hacia el extremo sur de Vale, se centraban más en los suministros que en el dust. Aunque el libro de contabilidad confirmó que lo que se había robado eran cosas más comunes del trabajo. Como alimentos y suministros médicos, o armas y equipo de supervivencia. No pude determinar si se trataba de documentos oficiales o compilados por el Colmillo Blanco. Aunque el hecho de que uno de los informes dijera que habían conseguido un jodido robot. Parecía inclinarse más hacia la idea de que se trataba de uno fabricado por el Colmillo Blanco. Pero había algo oficial en la forma en que se había recopilado la información. Las notas extrañas, como su robot, parecían ser solo eso, notas. Cosas añadidas como una ocurrencia de último momento. Pero eso solo hizo que las cosas fueran aún más inquietantes. Si eran oficiales, ¿cómo se las había arreglado el Colmillo Blanco para hacerse con ellas? Tuve que pasar por muchos obstáculos para conseguir mi copia, y eso fue con la autorización de un miembro de la propia familia Schne. En cualquier caso, agregué el libro de contabilidad a mi letanía de elementos. Estaba seguro de que algo en él resultaría útil, incluso si era solo para aclarar las cosas. Además, habían adquirido un robot de algún tipo. Eso era algo. Si se parecía a lo que habíamos hablado esta noche, no estaba tan preocupado. Pero más allá de eso, estaba teniendo problemas para encontrar algo más de valor real. Casi todo lo que estaba viendo ya lo había descubierto la noche anterior, o antes. Los pocos libros de contabilidad que había no arrojaban ninguna luz sobre lo que planeaba el Colmillo Blanco, solo sobre lo que habían hecho. Tal vez había algo más que discernir de ellos, un patrón. Pero eso ya lo teníamos en un segundo plano, y solo podía llevar una cierta cantidad de libros conmigo a la vez, por desgracia. En qué momento la información se volvía redundante también era un problema. Volví a las cajas que rodeaban la mesa y comencé a hurgar en ellas, buscando más información sobre lo que estaba pasando. Este lugar no parecía tan bien equipado como el de la noche anterior, pero tenía que haber algo más aquí. Sin embargo, mientras hurgaba en las cajas, todo lo que encontré fueron más armas y municiones. Algunos de sus uniformes además de eso, y más de esas ridículas máscaras de metal que usaban. No había nada más. En definitiva, significaría que este lugar era un fracaso. No era genial, pero tampoco era lo peor que podía pasar.
Al menos podía tacharlo de la lista, y la noche aún era joven. Mucho tiempo para rastrear algunas casas de seguridad más, o meterme en problemas más graves. Eso no cambiaba el hecho de que era frustrante. No había forma de saber si el colmillo blanco tenía algo planeado para esta noche. Tenían las últimas 2 noches, más o menos, así que una tercera no estaba fuera de cuestión por el momento. Pero eso también significaba que no podía quedarme aquí por mucho más tiempo. Si no podía encontrar nada más, tenía que irme. Volví a mirar el mapa durante un rato más, luego gruñí y comencé a caminar hacia las escaleras. Miré hacia abajo a mi Pip-Boy mientras avanzaba, haciendo cola para mi próximo destino. La noche estaba empezando a despegar, por lo que los bares probablemente estaban llenos ahora. El colmillo blanco probablemente también estaba comenzando a recuperarse nuevamente. Entonces, atacar más de sus escondites sería una locura. Escuché el resonante ruido de la puerta de acero del compartimiento al abrirse. Levanté la cabeza de repente, siguiendo el sonido. Resonó en la escalera como el rugido sordo de un garra mortal hambriento. Casi tan rápido como lo había oído subir, lo oí cerrarse de nuevo con un estruendo. Golpeó el muelle de hormigón con un estruendo de paneles de metal. Mientras se desvanecía en el estruendo, oí el eco de pasos. Las voces se escuchaban con ellos. Se acercaban. Me quedé paralizada, mirando fijamente la escalera. Sabía que las escaleras conducían a un nivel más alto del edificio, pero podía suponer que no iban por ese camino. Estábamos en la parte trasera de una tienda de la esquina, había formas más fáciles de subir al edificio que esa. Mi corazón se aceleró un poco cuando, admito, dudé antes de darme la vuelta. De todas las ocasiones en las que podía permitirme cerrar con llave, esta no era una de ellas. Había dejado el lugar completamente abierto, sin preocuparme por si alguien más lo encontraba así o no. No tenía sentido ser educado con lo que estaba haciendo aquí, de todos modos no había planeado estar presente cuando alguien apareciera. Ahora esconderse era más difícil. Volví corriendo a las cajas y comencé a meter los objetos en ellas sin pensarlo mucho. No me importaba mucho dónde iba cada cosa, siempre y cuando no hiciera mucho ruido al hacerlo. Sabía que esos tipos tenían mejores sentidos que yo, lo último que necesitaba era dar una advertencia temprana diferente. Una vez que todo estuvo más o menos empaquetado, volví a poner las lonas sobre ellas, dejando solo la mesa expuesta. Justo en ese momento, oí que los pasos empezaban a bajar las escaleras. Cada uno de ellos resonaba en la habitación con un ruido metálico. No tuve tiempo de recuperar la mesa, solo necesitaba esperar que no los hiciera estallar de inmediato. Necesitaba esconderme, ¿pero dónde? La habitación estaba vacía, lo único que me proporcionaba cobertura eran las cajas y la mesa, nada de lo cual me proporcionaba nada significativo. Mi cabeza giraba en todas direcciones, tratando de encontrar algún lugar donde esconderme, pero no encontraba nada. Entonces miré hacia arriba y se me ocurrió una idea estúpida. Las vigas estaban abiertas, justo lo suficientemente abajo para poder alcanzarlas. Puse el pie sobre el mapa y empujé hacia arriba. Todavía no había practicado mucho llevando mi aura al límite, o incluso manteniendo un control prolongado sobre ella. Pero si había algo que había aprendido hoy era que tenía una elevación vertical de más de 3 metros. La mesa crujió un poco cuando me impulsé y me lancé hacia el techo. Mi cabeza pasó por completo las vigas y casi tocó el piso de arriba. Mis brazos se dispararon y agarraron los soportes antes de que la gravedad pudiera volver a ejercer control sobre mí. Encontré apoyo en el espacio entre las vigas de acero desnudas y me levanté para quedarme fuera de la vista. El polvo, del tipo normal, cayó de las vigas cuando me quedé quieto. Cayó silenciosamente sobre la mesa y el piso debajo de mí. Me giré para mirar hacia las escaleras y descubrí que quien se acercaba acababa de doblar la esquina y había comenzado a bajar el último tramo de escaleras. Eran 3. 3 tipos, 2 de ellos vestidos con ropa de calle, sencillos y por lo demás anodinos. El otro llevaba un uniforme de trabajo, una camisa de colores brillantes con un logotipo sobre el pecho derecho. Probablemente se trataba de la tienda que se encontraba justo encima de nuestras cabezas. Uno de los que iban vestidos de civil llevaba una bolsa de papel marrón, manchada y salpicada de lo que parecía grasa. Los 3 eran claramente faunos. El hombre del saco tenía escamas que le llegaban a ambos lados del cuello. El chico del negocio tenía lo que parecían unas pinzas de hormiga que le salían de la boca. El último, vestido de civil, tenía un par de orejas de perro con manchas que le salían de la parte superior de la cabeza y se le desplomaban hacia los lados.
Entonces, tomo la comida y me doy la vuelta para irme, dijo Batman, y allí están esos dos comedores de donas sentados en la puerta. Y me miran como si yo fuera el malo. Hechos, hombre, hechos, dijo el chico de negocios. ¿Intentaron algo? No, no, pero si lo hicieran, los habría dejado en ridículo, dijo Batman, llegando al final de las escaleras. De todos modos, salí y tenían el auto estacionado a la vuelta de la esquina. Los idiotas lo estacionaron en un lugar que no podían ver. ¿Qué hiciste?, preguntó el hombre vestido de civil. El hombre de la bolsa sonrió con sorna. Abrí el tanque de combustible con mi cuchillo y vertí dentro un poco de ese polvo de fuego que levantamos hace unas semanas. Apenas llegué a la calle cuando la cosa explotó como un maldito fuego artificial. Tuve que haber roto todas las ventanas de la calle. Dayum, dijo el chico de negocios, cortando la palabra con una risita. ¿Estás loco, hijo de puta? Se lo merecen, decían los de civil. Un montón de cerdos fascistas. Sí, gruñó el hombre del saco, pero les enseñaremos. Nosotros nos encargaremos de eso. Los tres hombres cruzaron la habitación y se dirigieron a la mesa. Se situaron a su alrededor y Batman dejó su paquete sobre ella. Desdobló la parte superior de la bolsa y sacó dos objetos envueltos en papel de aluminio. Arrojó dos de ellos por encima de la mesa hacia Business y hacia Plain Clothes. Ambos rasgaron el papel de aluminio y revelaron una especie de sándwich envuelto en pan plano, que desgarraron. Entonces, ¿cuál es la noticia de esta noche?, preguntó Batman, sacando su propio sándwich, más un cuarto. Las últimas noches se convirtieron en fracasos muy rápido. ¿Tenemos alguna noticia de por qué? No tenemos ninguna idea hasta ahora, dijo la empresa. Todo lo que sabemos es que la policía se enteró de lo que estaba pasando y estaba lista para recibirnos. Además, la mitad de los equipos que teníamos preparados ni siquiera aparecieron. Los tipos de arriba también quieren saber por qué. Sonreí ante eso. Hombre, todo esto es una auténtica cagada, dijo Batman. ¿Y ahora qué? No lo sé, dijo el civil, pero no van a intentar algo grande otra vez esta noche, ¿verdad? No, nos dijeron que querían que nos quedáramos un par de noches, dijo Business, mientras tomaba otro bocado de su comida. Era inevitable que algo saliera mal la primera noche. Ahora que ha sucedido dos veces, creo que están empezando a pensar que alguien nos está tomando el pelo. Quieren saber quién es antes de que gastemos más recursos en algo como lo de anoche otra vez. Sentí que mi sonrisa burlona se convertía en una sonrisa burlona. Si había una buena noticia que necesitaba en ese momento, esa era sin duda un comienzo. Sin embargo, la sonrisa no duró mucho. El hecho de que hubiera logrado evitar que hicieran grandes movimientos no cambiaba el hecho de que las personas podían moverse de forma independiente. Incluso los pequeños movimientos seguían siendo movimientos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros?, preguntó un ciudadano de civil. ¿Vamos a quedarnos sentados con los pulgares en el trasero o vamos a hacer algo? Oh, definitivamente seguiremos haciendo algo, dijo Batman. No dijeron nada sobre que dejemos de hacerlo, pero no puede ser algo grande. Tan pronto como todos aparezcan, nos iremos y veremos qué podemos hacer con la noche. ¿Qué estás pensando?, preguntó Business. Creo que empezaremos por terminar estos burritos y luego nos prepararemos para cuando llegue el resto. Hay una joyería en la calle Smith que parece bastante buena. Y sé que a los dos se les ocurren algunas ideas, por las sonrisas que tienen en sus caras. El hombre de civil asintió. He conseguido localizar a ese gilipollas que despidió a mi padre. Creo que un par de chicos y yo podríamos hacerle una visita. Básico, sonrió Business. Tengo información sobre un hardware que nos podría gustar, tecnología Atlas. Mejor que el que tenemos ahora, seguro. El hombre del saco asintió y mordió su comida. Entonces creo que todos nos vamos a llevar bien. Para una mala definición de bueno, probablemente lo harían. Pero eso suponiendo que les permitiera seguir adelante. Sabía que iba a suceder y que todos se reunirían aquí de todos modos. Eso simplificaba las cosas. Todo lo que tenía que hacer era colgarme allí en las vigas hasta que aparecieran todos y luego sacarlos de la ecuación. El único problema real era si podía o no seguir aferrado al techo de esa manera. O me verían primero o los alfileres y agujas que me quemaban lentamente los brazos me dejarían caer sobre ellos prematuramente. Entonces Business señaló la comida que aún no se había consumido, un burrito. Entonces, ¿dónde está Natty? Ocupada, resopló el hombre del bolso. Dijo que me vería, pero cambió de opinión en el último minuto. Dijo que necesitaba visitar a alguien que le debía algo.
Hizo que algunos de los otros la acompañaran solo para asegurarse, dijo que vendría después. Los de civil y los de negocios murmuraron y asintieron ante eso. Luego cambiaron de tema y yo los ignoré. Dados sus planes para la noche, claramente no era algo inusual para ellos. Bueno, eso resuelve las cosas. ¿Revolucionarios que luchan por los derechos de los faunos? Sí, claro. Esos imbéciles no eran mejores que unos matones comunes. Yo diría que esto encajaba lo suficiente en mis criterios como para intervenir, pero iba a necesitar más información y rápidamente. No había forma de saber lo que ya me había perdido mientras colgaba del techo como una lámpara con forma de cartero. Respiré hondo y comencé a planear cómo deshacerme de esos tres. Me imaginé cómo sería, hice conjeturas sobre quién se movería a dónde y agarraría qué. Estábamos rodeados de armas, así que tuve que asumir que al menos uno de ellos intentaría agarrarlas. Uno intentaría abalanzarse sobre mí, y Batman afirmó que tenía un cuchillo, así que probablemente sería él. Él era de quien necesitaba información si quería encontrar al último miembro del cuarteto, así que no podía simplemente golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Necesitaba mantenerlo a distancia y ocupado. Probablemente podría golpearlo unas cuantas veces con mi picana eléctrica, dejarlo aturdido el tiempo suficiente para lidiar con los otros dos. Necesitaría trabajar rápido, pero no sabía cuántas personas más había en el edificio, o incluso justo encima de nosotros. Podía disparar lo suficientemente rápido con Bats, estaba seguro. Pero necesitaba tener tiempo para sacarle la información a Batman. Los pensamientos se movieron de esa manera hasta que sentí que encajaban en su lugar. Bajar al suelo, golpear con la picana eléctrica al hombre de la bolsa, ganar unos segundos. Arremeter contra el hombre de la ropa de civil antes de que tenga la oportunidad de moverse, o al menos alejarse demasiado de su alcance. El negocio tendrá la oportunidad de intentar hacerse con las armas, pero la sorpresa podría confundirlo. Preparar un arma mientras se lucha contra la adrenalina y los nervios es algo que requiere muchas horas y mucha práctica. Algo de lo que la mayoría de estos colmillos blancos parecía carecer. No tendría que ser tan delicado con el hombre de la ropa de civil, lo que ayudaría a ahorrar tiempo. Estaba dispuesto a apostar a que podría dejarlo caer antes de que el negocio pudiera luchar contra sus nervios y preparar un arma. Ocuparme del negocio no sería demasiado difícil después de eso. Lo que con suerte me dejaría con suficiente margen para obtener lo que necesitaba del hombre de la bolsa. Era un plan tan aproximado como el que normalmente podía elaborar para una pelea. Espera un segundo, dijo Business, girando la cabeza de repente. ¿No cubrimos el mapa antes de irnos anoche? Y entonces finalmente comenzaron a prestar atención a lo que estaba frente a ellos. Batman y Plainclothes dejaron de comer. Batman se quedó flotando a mitad de bocado mientras Plainclothes se comía el resto hasta la mitad de la boca. Se quedaron paralizados, salvo por sus ojos, que parecían mirarse fijamente y moverse rápidamente entre sí. Business examinó la mesa por un momento, antes de detenerse, concentrándose en algo. Se inclinó sobre la mesa, mirando fijamente un trozo del mapa que estaba al otro lado de la mesa. ¿Es eso una huella de bota? Efectivamente, había una huella de bota polvorienta impresa en el borde del mapa, justo por donde había saltado. No es como si tuvieran un felpudo de bienvenida para limpiarme los pies. El miembro del colmillo blanco, mejor vestido, se inclinó hacia adelante y se inclinó sobre la mesa. Lo suficiente para poder extender la mano y tocar la marca de la bota. Se frotó para descubrir que, sí, era tierra. ¡Qué sorpresa! Complementaría muy bien la marca de la bota en su cabeza. Mientras Business giraba lentamente la cabeza hacia el techo, me lancé desde las vigas y caí en picado hacia la mesa. No tenía que intentar lastimar a Business para lograrlo. Incluso si hubiera tenido la oportunidad de concentrar su aura en un guardia, lo iba a golpear con fuerza. No estaba cayendo particularmente rápido, ni siquiera tan lejos. Pero la gravedad actúa rápidamente, y concentrar todo ese impulso y masa en un área más pequeña significaba un golpe más fuerte. Un puño no perfora la piel, pero la punta de un cuchillo sí. Me abalancé sobre él como un martillo. Su aura se hizo añicos al impactar contra la mesa, y su cabeza se estrelló contra ella con la fuerza suficiente para romper el frágil material, que se desplomó hacia adentro por el impacto. El mapa y sus marcadores cayeron a nuestro alrededor mientras el estruendo del impacto resonaba en los espacios cerrados del sótano. Hubo un momento en el que tanto el de civil como el de la bolsa se quedaron paralizados, estupefactos. Deberían haber comprobado sus alrededores, pero a mí me funcionó perfectamente.
Justo cuando el mundo empezó a moverse de nuevo, Plainclotes se tambaleó hacia atrás, yendo hacia una de las cajas. Me lancé sobre Business, sacando mi picana eléctrica con fluidez. Plainclotes estaba medio de espaldas a mí cuando lo golpeé, alcanzándolo en la parte baja de su espalda con el electrodo. Se tensó a mitad de paso, lo que hizo que tropezara y cayera al suelo. Caí sobre él casi tan fuerte como lo hice con Business, clavando el electrodo en la base de su cráneo. Plainclotes se tensó involuntariamente, todos los músculos de su cuerpo fallaron a la vez en un esfuerzo por liberarse de la descarga. No funcionó, mi arma permaneció firmemente en su lugar. La mantuve allí mientras me giraba para mirar a Batman. El shock de ver a sus amigos muertos en un abrir y cerrar de ojos debió haberlo desconcertado. Se quedó congelado en el lugar, incluso mientras yo electrocutaba lentamente a su amigo. La sorpresa se reflejaba en su rostro, y había un rastro de miedo en sus ojos. Finalmente logró obligarse a moverse al mismo tiempo que el aura de Plainclotes se rompió. Batman metió la mano en un bolsillo y la sacó de golpe con un cuchillo, una navaja automática básica. Se abalanzó sobre mí con 15 centímetros de acero reluciente en la mano. Plainclotes dejó escapar un lastimoso grito de dolor cuando el electrodo salió de su cuello, su cuerpo se encogió a la defensiva mientras yo me levantaba de un salto en posición. No me preocupaba más que él se levantara para atacarme que Business hiciera lo mismo. El hombre de la bolsa se puso a tiro y dio la vuelta al cuchillo con un gesto elegante, atacándome con un agarre inverso. Me agaché hacia atrás, esquivándolo fácilmente, y mi mano libre salió disparada, agarrando el brazo del cuchillo. Lo agarré como acero mientras clavaba el extremo de la picana eléctrica en el punto blando justo debajo de sus costillas. Usando la palanca de su brazo, lo hundí hasta el fondo. Sentí un leve cosquilleo de electricidad en mi aura cuando el golpe llegó a su objetivo. Batman aulló de dolor y el cuchillo se le cayó de las manos. Manteniendo la picana en su lugar y agarrándola con fuerza, le di una patada en una pierna y lo tiré al suelo. Solo cuando tocó el suelo le quité la picana y le di con la rodilla en las costillas. Batman gimió, pero intentó resistirse. Sin la picana para frenarlo, intentó golpearme con el brazo libre. Lo aparté con facilidad y usé el mismo movimiento para golpearlo en la cara con el puño que sostenía mi picana. Aún más desorientado, trató de liberar su brazo del cuchillo de mi agarre. No lo solté, sino que lo mantuve agarrado. Inicialmente, solo para evitar que tuviera la oportunidad de golpearme. Pero cuando agarré su brazo, sentí algo extraño. Algo en él no se movía como debía. No sé cómo lo supe, pero incluso con su aura, no parecía tan fuerte. Mientras su brazo se sacudía en un intento de alejarse de mí, sentí un punto donde se trabó momentáneamente. Lo empujé hacia abajo, forzándolo a sacudirse en la dirección equivocada. Su aura se rompió. Su hombro se soltó de su cavidad con un carnoso pop. El más leve aullido de dolor comenzó a escapar de Batman mientras obligaba a la extremidad ahora dislocada a caer al suelo. Resistí el impulso de tratar de entender lo que acababa de pasar y me concentré en lo que estaba sucediendo. Solté su brazo y me agaché hasta mi bota. Saqué a Bloodnap de su funda y se la clavé junto a la cabeza. Le agarré un poco la oreja y le hice sangrar. El aullido cesó, pero el dolor estaba claro en su rostro, mezclado con miedo desconcertado. Mi cuchillo es más grande y afilado que el tuyo, gruñí, acercando el filo a su cara. Dime lo que quiero saber o te voy a arrancar los dientes. El hombre del saco me miró sin decir nada por un momento, antes de sacudir la cabeza en lo que parecía una especie de asentimiento. Su voz era una sombra temerosa de sí misma mientras murmuraba. Ese sí. Tu amiga, gruñí, ¿dónde está? El hombre de la bolsa parpadeó, ya que tardó un momento en que la información atravesara el miedo. Pasé un segundo antes de que entendiera lo que le estaba preguntando. ¿Te refieres a Nat? No me importa una mierda cómo se llame, gruñí. Dime dónde está ahora. Está bien, joder, balbuceó Batman. Debería estar en la esquina de Roscoe Cloud, debería ser. Pregunté, dejando que el filo del cuchillo comenzara a hundirse en su mejilla. No lo sé, ¿sí? Tartamudeó. Ahí es donde dijo que iba, juro que no lo sé. Pasó un momento mientras mantenía el cuchillo en su cara. Casi esperaba que intentara hacer otro intento desesperado por escapar o soltar algo más. Pero terminó siendo innecesario. Antes de que pudiera hacer nada, mi Pip-Boy hizo un ruido. Señalando que algo que había dicho había activado una de sus funciones. No era el ruido chirriante que hacía cada vez que tenía un nuevo trabajo, era algo diferente.
Había solo un puñado de cosas que de otra manera podría haber sido. Tuve la sensación de saber quién era y apreté los dientes. Gracias. Solté a Bloodnut y lo agarré por la cara. Lo hice retroceder y le estampé la cabeza contra el suelo de cemento. No lo suficiente para matarlo, pero sí para que no fuera un problema. Me levanté y lo dejé en el suelo mientras me dirigía hacia mi Pip-Boy. Tenía razón, no se había abierto ninguna nueva misión, pero se había añadido un marcador a mi mapa de Vale, que tuve que suponer que era la esquina de Roscoe Cloud, lo que significaba que, si había algo de verdad en lo que había dicho, allí era donde tenía que ir. También estaba a mitad de camino del maldito distrito. Sin embargo, antes de que pudiera empezar a procesarlo realmente, escuché fuertes pisadas en el piso sobre mí. Se movían rápido, corriendo. Mi pequeño ataque sorpresa debió haber llamado la atención de alguien. No sabía quién sabía que todo esto estaba allí abajo, pero tenía que asumir que al menos alguien lo sabía. No había forma de saber en qué tipo de pelea me iba a meter si me quedaba. Sin mencionar el problema que vendría si me enredara en esta escena. Me detuve medio segundo para agarrar el burrito de Natty y corrí hacia las escaleras. No tenía sentido desperdiciar comida. Con un estallido de aura, salté todo el primer tramo de escaleras, salté de la pared y estaba a mitad de camino el segundo antes de que mis pies tocaran el suelo. Si hubiera tenido medio segundo para darme cuenta de lo que había hecho, probablemente me habría sorprendido de lo ridículo que era. Subí las escaleras de 3 en 3 y llegué a la planta baja justo cuando alguien apareció en el otro extremo del pasillo. Uno de los trabajadores. Con un giro, me lancé al siguiente tramo de escaleras, que conducía a un lugar más alto del edificio. Una decisión increíblemente estúpida de mi parte. Lo único que iba a lograr si la cagaba era quedarme atrapado en el edificio. Pero de todos modos no iba a volver al muelle de carga y abrir la puerta antes de que me acorralaran. Si corría más arriba en el edificio, al menos había una posibilidad de poder entrar al edificio de apartamentos y encontrar otra salida. Una salida de incendios incluso. Así que comencé a subir las escaleras. Podía oírlos debajo de mí mientras luchaba contra la gravedad y subía más alto en el edificio. Mi lista de problemas parecía seguir creciendo. Incluso si encontraba una manera de salir del edificio, todavía tenía que descubrir cómo cruzar el distrito. Mientras corría contra un reloj que ya estaba corriendo. ¿Por qué sentí la necesidad de ponerme en esta situación? Porque no podía dejar que se salieran con la suya. Porque prometí ayudar a detener al colmillo blanco. Porque incluso si no lo hiciera, lo dejara pasar sin intentar interferir, me arrepentiría. Tener conciencia apesta. Empujé con más fuerza, intentando subir las escaleras más rápido. Tenía que haber una puerta que diera acceso al edificio de apartamentos en uno de los pisos siguientes. Podía oír el ruido de las pisadas debajo de mí. Quienquiera que me perseguía sabía lo que había hecho, o tenía una idea de ello. Necesitaba salir antes de que me acorralaran. Ya había pasado 2 pisos. 3. 4. Desde afuera parecía que solo había 5 o 6 pisos. Me estaba quedando sin edificio. Si no encontraba una salida, tendría que luchar para volver a bajar. Además de cualquier otra cosa que pudieran pedir en el tiempo que eso llevara. Para entonces, todo habría sido en vano. Algún idiota estaría muerto y no habría nada que hacer. De ninguna manera iba de ganar esa carrera. Pero no había salida. Lo máximo que podía esperar era una puerta con acceso al techo. ¿Qué iba a hacer entonces? ¿Saltar del techo? Necesitaba dejar de darme ideas estúpidas. Pero si funcionara, volví a empujar con fuerza y subí otro tramo de escaleras. Las pisadas se habían vuelto más distantes debajo de mí. Subir escaleras corriendo es un buen ejercicio. Debieron haberse saltado el ejercicio cardiovascular y esperaban que sus alas lo compensaran. Doblé la esquina del siguiente piso y finalmente encontré una puerta. Probablemente era la salida de incendios del apartamento. Lo evité y continué subiendo. La siguiente puerta estaba 2 pisos más arriba, y las escaleras terminaban allí. Era una puerta de acero, claramente equipada con una alarma. Sonó cuando choqué contra ella y salía un tejado de alquitrán y piedra. Las bocinas y las luces sonaron mientras salía patinando hacia la noche. Arriba, sobre las calles ambarinas de abajo, las estrellas brillaban más. Suaves puntitos de luz blanca plateada. La luna tiñendo el suelo de azul profundo y negro tinta, alargando las sombras y hundiéndolas. No pude oír nada desde la escalera debido a la alarma. Con un poco de suerte, la alarma llamaría la atención de las autoridades.
Me ahorraría la molestia de tener que hacerlo más tarde. Revisé mi Pip-Boy y me orienté en la dirección adecuada. Caminé hasta el borde del edificio, midiendo. Estábamos en una altura considerable, no podía decir exactamente a qué altura. Si un piso tenía 14 pies, entonces estábamos a más de 80 pies. Una caída lo suficientemente alta como para matar a un hombre, especialmente si el asfalto te atrapa. El edificio del otro lado del callejón estaba quizás a un cuarto de esa distancia, y solo había una caída de unos 3 metros. Esto fue estúpido. No estoy lo suficientemente borracho como para hacer esto, gruñí, caminando rápidamente hacia la puerta, aumentando la distancia. El tipo probablemente esté muerto de todos modos, Natio como sea que se llame probablemente ya vino y se fue. Me volví hacia el borde del edificio. Y aquí estoy, a punto de, salí disparado hacia el borde del edificio, concentrando mi aura en mis piernas. Levanté grava con cada paso. Mi corazón se llenó de adrenalina y cada neurona de mi cabeza gritó simultáneamente que parara. Pero no podía hacerlo, si no iba lo suficientemente rápido estaría muerto. Medí mis pasos mientras corría, asegurándome de no joder justo al final. Llegué al borde del techo y mi cuerpo empezó a tambalearse hacia el abismo debajo de mí. Planté mi pie en el borde del techo, canalizando mi aura hacia él. Salí disparado del techo como un mortero. Volé por el aire entre los edificios, el único ruido que llegaba a mis oídos era el estruendo de mi propio corazón y el crujido de mi abrigo. Mis brazos se movían como molinos de viento y se agitaban frenéticamente mientras intentaban agarrarse a algún saliente invisible, atraparme antes de que cayera al suelo. Era surrealista, saber lo que acababa de hacer y ver el suelo tan lejos debajo de mí. Pero 10 pies de elevación eran más que suficientes. Salvé el hueco y caí sobre el tejado opuesto, sobre mis manos y rodillas. Me quedé allí un momento, tratando de agarrar lo que acababa de hacer. Me empujé hacia arriba lo suficiente para mirar hacia atrás por encima del hombro. Podía ver el techo del edificio de apartamentos, a unos 30 pies de distancia y 10 pies más arriba. Una risa desconcertada y medio enloquecida escapó de mis labios antes de ponerme de pie de un salto. Me obligué a concentrarme. Mi cuerpo temblaba, la adrenalina puede hacer eso. Mi corazón todavía latía con fuerza. Significaba que estaba viva. Mi aura estaba intacta. Significaba que podía seguir corriendo. No era un camino directo hacia donde estaba Nati, pero era mucho más directo que correr por las calles. Y yo acababa de darme cuenta de que podía hacerlo sin problemas. ¿Por qué no? Yo era una maldita maravilla acrobática, lista para pasar a caminar sobre el agua si tenía la oportunidad. Esto era pan comido, como para provocarme un infarto. Usando mi brújula como guía, comencé a trazar un camino a través del horizonte de Vale. Los primeros edificios fueron menos complicados que el que lo inició. La mayoría estaban unidos, aproximadamente a la misma altura. Saltar a través de los callejones no era una necesidad constante, pero sí presente. Tenía que tener cuidado, tanto para evitar caer como para evitar romper mi aura. Podía invocarla de vuelta, pero cuanto más se rompía, más tardaba en recuperarse. No podía permitirme el lujo de estar gaseado para cuando llegara allí. O dar un paso en falso y caer al suelo unos 80 pies más abajo. Salté sobre un callejón y corrí a través de otro tejado. El siguiente que estaba junto a él se elevaba a otros 15 pies, más alto de lo que yo podía saltar. Corrí hacia la pared y me impulsé hacia arriba con mi aura. Pasé por encima del borde y estaba corriendo de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Un fruto inesperado del entrenamiento en Beacon, la carrera de obstáculos me había ayudado a prepararme para esto, por eso nos pidieron que lo manejáramos. Bueno, ahora sí que me sentía estúpido. Iba a tener que empezar a esforzarme más. Los techos cambiaron de altura nuevamente, descendiendo, y yo caí con ellos, teniendo que rodar con el impacto. La inclinación del techo cambió de repente, y me encontré deslizándome sin control por el techo. Abrí las válvulas de descarga por un segundo para orientarme, luego me lancé desde el techo, despejando mi camino hacia el siguiente. Caí más fuerte en ese, sintiendo un latido sordo que me atravesaba a pesar de mi aura. Me puse de pie nuevamente y reanudé mi ritmo. Necesitaba ser más cuidadoso. Me desvié y salté sobre las tuberías y el cableado expuestos, pasando de largo de las máquinas a las que alimentaban. Usé las máquinas como escalones para cubrir otro techo. El que alimentaba tenía otro techo inclinado, demasiado empinado para que yo pudiera correr o saltar sobre él.
Pero tenía ventanas que sobresalían a través de ellas, cada una con pendientes más manejables y suaves entre las que podía saltar. Un asunto complicado, que requería un juego de pies preciso, pero no más peligroso que lo que ya había atravesado. La única parte difícil con la que tuve que luchar fue el impulso de agitar los brazos en pánico cada vez que daba un salto largo. Los edificios empezaron a difuminarse a medida que me adentraba en el surco. Cada paso era más natural que el anterior, el suelo se volvía más estable con cada pisada. Mi Pip-Boy me señaló el camino y los edificios parecían alimentarse entre sí. Incluso cuando apenas alcanzaba a ver la esquina de uno y acortaba la distancia hasta otro. Las calles bañadas de ámbar que se extendían por debajo de mí destellaban y se fundían con la penumbra por la que corría. Una luz cálida que combinaba con la cálida noche. Pasé por un edificio, la siguiente casa en la azotea daba a un jardín con una luz tenue. Estoy bastante segura de que pasé corriendo junto a dos personas que estaban cenando románticamente. Lo habría hecho si no hubiera tirado su mesa al pasar. Fue un accidente, lo juro. Mientras saltaba al siguiente tejado, volví a comprobar mi Pip-Boy. No estaba seguro de lo rápido que estaba corriendo ni de cuánto tiempo llevaba haciéndolo, pero no importaba. Ya casi estaba allí. A solo una calle de distancia. Cogí mi pistola de bengalas cuando aterricé en el último tejado y corrí hasta el borde. Abrí el receptor y le metí mi improvisada munición de bengalas. No estaba seguro de lo que me estaba metiendo, pero empezar con una explosión me pareció una buena idea. Me detuve de golpe justo antes del borde del tejado. Según mi Pip-Boy, el lugar que buscaba estaba justo delante. Alineé el marcador con los edificios que tenía delante y lo coloqué al otro lado de la calle, en un edificio bajo de ladrillo y cemento. El neón de la entrada representaba algo que fácilmente podría parecerse a una lavadora, lo que supuse que lo convertía en una lavandería automática, o algo parecido. Había un coche esperando en la puerta. Mis conocimientos sobre coches eran, en el mejor de los casos, de segunda mano, solo de lo que Raúl hablaba a veces. Los diseños también eran un poco diferentes, de orígenes diferentes al Mojave. Pero si tuviera que ser claro con los hechos, era un sedán de 4 puertas de algún tipo. Un vehículo oxidado y destartalado que alguien se esforzó mucho por mantener en la carretera. Esa persona era probablemente la que estaba sentada detrás del volante en ese momento. Visiblemente aburrida. Y lleva una máscara y capucha de colmillo blanco. Qué descarados y serviciales de su parte. El coche estaba aparcado justo delante de la lavandería, justo enfrente de la puerta. Había un cartel colgado en la puerta, estaba demasiado lejos para leer lo que decía. Sin embargo, las luces seguían encendidas, atenuadas pero encendidas. Pude distinguir a alguien de pie cerca de la puerta. Era Nati o una de las personas que la acompañaban. No había tiempo para nada extravagante, tenía que golpear fuerte y rápido. Saltaría al techo de la lavandería y luego al techo del auto. La lavandería estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera hacerlo razonablemente sin romper mi aura. Primero me ocuparía del conductor, un electrodo en la sien debería ser suficiente si me movía lo suficientemente rápido. Luego lanzaría la munición cegadora a la lavandería. A esta hora no debería haber nadie allí aparte de Colmillo Blanco, Nati y quien fuera que estuviera allí para ella. La explosión me daría una oportunidad y más tiempo. No sabía los números, el auto era pequeño, así que el máximo que podían tomar era 5, 6 tal vez. Suponiendo que uno de ellos fuera Nati, podría estar en compañía de hasta 4 más, además del tipo que esperaba en el auto. Si me equivocaba, eso se convertiría en un tiroteo de 6 contra 6. No es un buen momento para mí. Tendría que hacerlo malo para ellos también. Con una idea en la cabeza, di varios pasos hacia atrás y corrí hacia la cornisa, lanzándome de nuevo hacia ella como lo había hecho. Me imaginé que lo lograría, debería haber sido un salto bastante fácil. Excepto que no lo fue. Alcancé mi cresta aproximadamente a un tercio del camino y comencé a caer como una piedra. La realidad había decidido volver a actuar y yo había saltado muy corto. Esta vez no dejé de agitar los brazos. Oh, mierda, otra vez no, mientras me precipitaba hacia el suelo y no tenía muchas opciones, me acurruqué y traté de concentrar mi aura. Ponerla en extremidades específicas las hacía más fuertes, convertirla en una defensa debería funcionar igual. Golpeé el pavimento afuera de la lavandería, justo después del auto. Sentí un dolor agudo cuando mi aura se hizo añicos al impactar contra el suelo.
Mi cuerpo se dobló y giré con el impulso de la caída, y fui arrastrado hacia adelante, estrellándome contra la entrada de la lavandería. La puerta se abrió de golpe, el vidrio se rompió y el acero se retorció. Me detuve de golpe, sobre mi trasero, a unos 5 pies de distancia. El mundo daba vueltas y yo sentía un poco de dolor. También estaba rodeado por otros 3 colmillos blancos. La lavandería era un lugar aburrido, pintado de colores apagados, con el zumbido del mutzak compartiendo el espacio con el olor del detergente. Había máquinas que ocupaban las 4 paredes, además de 2 filas de ellas que recorrían la profundidad del lugar. Las suite fan estaban un poco esparcidas, una en cada fila de lavadoras. Más una apoyada al final de ellas, cerca de la puerta que acababa de destrozar. Había una cuarta en la parte más alejada de la lavandería, inclinada sobre un hombre de aspecto mayor. Una mujer, que llevaba el mismo uniforme que cualquiera de ellos, pero sin capucha ni máscara. Llevaba un tipo diferente de máscara, que le cubría la boca y la nariz, y su pelo se desparramaba. Voluminoso, ligeramente rizado y rojo como el atardecer. Tuve la impresión de que era Nati. El hecho de que hubiera metido un cuchillo en la boca del hombre mayor hablaba por sí solo. Ella y el otro colmillo blanco me miraron sobresaltados. Me quedé allí sentado, sobre mi trasero, lamentando las decisiones impulsivas que me habían llevado allí. Sí, no es un buen momento para mí. El colmillo blanco que estaba más cerca de la puerta empezó a superar su sorpresa y buscó una espada que llevaba en la cadera. Incluso con dolor y con el trasero roto, yo seguía siendo más rápido que él para disparar. Saqué mi pistola de bengalas, perdí medio segundo para apuntar a la fila de máquinas en las que se apoyaba y apreté la bala. Tuve la presciencia de al menos, cerrar los ojos antes de que la bala hiciera impacto. No sé cuánto bien me hizo realmente. Verás, la bala destellante ya había demostrado ser más fuerte que el arma original en la que la había basado. Esto a pesar de que se había usado a distancia de combate y en un área abierta. No me había parado a considerar el hecho de que estábamos luchando en un espacio cerrado. La luz atravesó con fuerza los cristales de mi máscara de gas y mis párpados, tiñendo mi visión de un rojo intenso, como si estuvieras mirando al sol con los ojos cerrados. Doloroso, pero tolerable. El ruido hubiera sido suficiente para tirarme al suelo si hubiera estado de pie. Una ola de conmoción casi física me acompañó. Me empujó hacia atrás mientras detonaba y me hizo zumbar los oídos de un modo mucho peor que antes ese día. 1.000.000 de clavos en la pizarra más ruidosa del mundo, cada uno de ellos clavado directamente en mi cabeza. Un coro de campanas, al ritmo del retumbar del trueno. Necesitaba revisar la fórmula y probar una mezcla más débil si alguna vez quería volver a intentarlo. Pero si a mí me golpeó tan fuerte, a Colmillo Blanco le tenía que haber golpeado aún más. Este tipo de abuso auditivo los habría paralizado. Pasó un segundo, luego un tercero, y abrí los ojos. Su reajuste se sentía como si me estuvieran clavando tornillos en los costados de la cabeza. El mundo estaba desequilibrado, debía ser algo del oído interno. Me obligué a sentarme erguido a pesar de eso, tan fácil como tratar de caminar estando completamente borracho. Mis ojos volvieron a enfocarse, el mundo giraba descontroladamente. Podía ver el brillo de más vidrios rotos, y que la lavandería estaba más oscura que hacía un momento. La explosión debió destrozar la iluminación del techo, también hizo estallar las ventanas. El colmillo blanco que había estado buscando su espada había decidido agarrarse la cabeza en su lugar. En ese momento estaba arañando su capucha, probablemente tratando de arrancarse las orejas, pensando que sería menos doloroso. Sus camaradas eran muy parecidos, el colmillo blanco en la misma fila de máquinas que él estaba medio doblado, agarrándose ambos lados de la cabeza. El que estaba en las máquinas opuestas estaba en el suelo completamente, dando vueltas y vueltas como si lo hubiera picado un escorpión de corteza. A Nati no le fue mucho mejor, ni siquiera a su rehén. Lo soltó el cuchillo y se apoyó contra la pared para sostenerse. El hombre había empezado a retroceder a trompicones, ciego pero con suficiente instinto de conservación para moverse. Me puse de pie con dificultad, con el cuerpo rígido y entumecido por el dolor. No podía hacer que se moviera como quería. Me puse de pie y tuve que abrirme bien para no caerme de espaldas. No tenía espacio para esperar. En cuanto se recuperaran, tendría que luchar contra ellos. Aparte de un poco de orgullo herido y una visión borrosa, no estaban peor. Eso no terminaría bien para mí. Avancé tambaleándome tan rápido como mi trasero insensible me lo permitió. El espadachín estaba a menos de 2 metros de mí.
No había forma de que se recuperara a tiempo. Saqué una pierna de debajo de él y lo dejé caer al suelo. Esto me dio el ángulo para clavarle la rodilla en la cabeza y dejarla atrapada en el suelo. Usé las máquinas para levantarme y continué mi vals con las piernas arqueadas hasta el siguiente tipo. El colmillo blanco, que estaba medio doblado, fue el más fácil de alcanzar, ya que dependía de las máquinas para su apoyo. Parecía el que estaba más cerca de recuperarse, no tenía idea de cómo se las arregló para evitar el impacto de la explosión. Sin embargo, no lo ayudé a evitarme. Le di un puñetazo en el estómago, terminando lo que había empezado la explosión, y luego golpeé su cabeza contra las máquinas que estaban a nuestro lado. En ese momento, el sonido comenzó a disminuir y pude escuchar nuevamente. Sonó otra alarma de incendios. Un poco más allá, pude escuchar al menos a 2 hombres gritando. Uno de ellos era el último colmillo blanco, además de Natty. Tuve que asumir que el otro era su rehén. Con la pistola de bengalas todavía en la mano, la abrí de golpe y tiré el cartucho gastado al suelo. Cargué mi cartucho de hielo y apunté al colmillo blanco que rodaba por el suelo. En parte para probarlo con un objetivo más cercano, en parte porque no quería intentar acercarme a él. Estaba casi seguro de que, si lo hacía, me uniría a él en el suelo. Pero, a medida que mi audición iba recuperándose, algo más me llamó la atención. El chirrido de un motor eléctrico, seguido por el chisporroteo de un motor al girar. Vino desde la entrada. Me agaché y me arrepentí al instante cuando casi caí al suelo, y vi que el coche había arrancado. Las ventanillas del lado del pasajero se habían roto, faltaban piezas y el conductor estaba mirando frenéticamente la lavandería. Probablemente no tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía muy bien que todo se había ido al carajo. Si corría, podría advertir al resto del colmillo blanco sobre lo que estaba sucediendo. Eso haría mi vida aún más difícil, y ya había tenido suficiente de eso por una noche. Abrí las balizas y disparé la bengala a la cadera. Una bola de luz azul pálido atravesó el espacio abierto de la lavandería y atravesó la puerta en ruinas. Recorrió la corta distancia que había entre la puerta y el coche, justo cuando se puso en movimiento. La bola tocó la ventanilla y estalló en una ráfaga de niebla y vapor. El coche dio una sacudida y se disparó hacia adelante de forma desenfrenada. Recorrió la calle otros 10 metros antes de salirse de la carretera y chocar contra un poste de luz con un chirrido de acero desgarrado y un crujido de cristales rotos. Lástima que el conductor no hubiera ido con él. Estaba tirado en la carretera, justo donde había estado el coche. Un trozo de hielo del tamaño del bloque del motor se había posado a su lado. Debió haberlo arrojado por la otra puerta. Física, da miedo. Pero al menos fueron datos útiles. Se me acabó la bengala, así que enfundé mi pistola de bengalas y saqué mi picana eléctrica. Con un gruñido y un esfuerzo, me aparté de mi hilera de máquinas y empecé a caminar a trompicones por la habitación hacia el colmillo rodante. Ya había recuperado la audición y podía distinguir perfectamente que estaba gritando. Me acerqué a él y llegué a la mitad del camino. Entonces sentí un dolor agudo en la espalda y caí al suelo. Intenté levantarme, pero no pude hacer que mi cuerpo me obedeciera. En ese momento, me rendí y saqué un estimulante de mi inventario. Lo coloqué en mi cadera y lo dejé reposar un momento, dejando que el dolor me invadiera mientras el control comenzaba a abrirse camino de nuevo hacia mis extremidades. Necesitaba tener más cuidado. Aunque el dolor no fuera un problema, no tenía suficientes de estas cosas como para abusar de ellas. Me puse de rodillas, me levanté y caminé hacia Rolling Fan. Había comenzado a acomodarse nuevamente en Rocking Fan, se había enroscado como una bola y había comenzado a balancearse hacia adelante y hacia atrás ligeramente. Al menos había dejado de gritar. Me quedé de pie frente a él, mirándolo con asombro. Su cabeza giró hacia mí, temeroso. Me abalancé sobre él, primero electrode. Soltó un grito corto y estridente que se convirtió en un balbuceo incoherente. Con esto ya son 3. Me levanté y empecé a caminar hacia la parte trasera de la lavandería. Natty aparentemente se había recuperado lo suficiente como para comenzar a perseguir a su objetivo, que se había acorralado a ciegas en una esquina. Natty había perdido su cuchillo, pero cuando me acerqué a ella, pude ver algo, retorciéndose debajo de su máscara. Ella le estaba silbando y gruñendo como un animal enfurecido. Era apropiado, estaba actuando como debía. Justo antes de que pudiera abalanzarse sobre el hombre otra vez, la agarré por la parte de atrás de su atuendo y la arrastré hacia atrás. Ella hizo un esfuerzo simbólico para agarrarlo con las garras, pero el hombre estaba fuera de su alcance, con el brazo levantado en una débil guardia.
Al darse cuenta de que su ataque había sido detenido y ahora consciente de por qué, Natty se retorció entre mis manos, tratando de liberarse y, en su defecto, tratando de golpearme mientras la alejaba aún más. Ya sin el obstáculo de un trasero roto, me retorcí y la arrojé hacia el lado opuesto de la habitación. No se alejó mucho, pero se tambaleó unos pocos pies antes de darse la vuelta para encararme. Se arrancó la máscara, revelando un rostro bastante bonito. Acurrucado entre dos colmillos bastante venenosos, parecidos a los de una araña. Su boca mostraba dientes afilados, sus ojos verdes llenos de furia y odio me fulminaban con la mirada. Aclaré la distancia y la derribé. Mi aura se había ido y no estaba aquí para bromear, demándenme. Ella aguantó el golpe, y su aura se lo tragó casi por completo mientras intentaba mantener el equilibrio. Cayó hacia adelante y se acercó a mi brazo. Abrió la boca de par en par debajo de su máscara mientras se acercaba, con los colmillos listos para perforarme. Me di la vuelta y la dejé pasar volando mientras le clavaba la punta de mi picana eléctrica en la nuca. Se tambaleó un par de pasos, luego se dio la vuelta y trató de darme un revés. Me hundí hacia atrás, lo dejé pasar y luego le di con la picana eléctrica, dejándola rígida. Ella no era una luchadora experta. Subí la potencia al máximo y la dejé así por un segundo, hasta que su aura se rompió en una cascada de luz. Entonces gritó y todo su cuerpo se tensó de dolor. Di un paso adelante, le clavé la picana eléctrica y la hice perder el equilibrio. Cayó al suelo hecha un ovillo y, a pesar de todas las pruebas de lo contrario, siguió intentando luchar, intentando levantarse de nuevo sobre manos y rodillas. Le di un ligero golpecito en la nuca con el electrodo. Se apagó como una luz y se desplomó de nuevo en el suelo. Eso nos dejó solos a mí y al hombre que de alguna manera había provocado todo esto. Me acerqué al hombre, a través de las ruinas tenuemente iluminadas y llenas de bocinas de lo que alguna vez fue un lugar de negocios. Su lugar de trabajo, más que probablemente. Espero que tuviera seguro, porque yo no iba a pagarlo. El hombre todavía estaba acurrucado en la esquina, el brazo no tan protegido como antes, pero todavía allí. Era un hombre pequeño, encogido por la edad y sin pelo, excepto en los lados de su cabeza. Lo que tenía era gris, o camino de ser blanco. Mantenía los ojos casi siempre cerrados, como lo hacía Port. No estaba seguro de si eso era algo circunstancial o algo normal para él. Me quedé mirando al hombre, evaluándolo. No parecía demasiado herido y, con la alarma sonando, si las autoridades no habían estado ya en camino, ahora lo estaban. Eso tendría que ser suficiente. Le hice un gesto con la cabeza al hombre, me di la vuelta y salí corriendo a la calle. No iba a quedarme esperando a que me envolvieran en ese lío. Salí corriendo por la calle, doblé la esquina y me metí en el callejón más cercano. Me mantuve en ellos y solo salí a las calles y carreteras principales cuando realmente no tenía otra opción. Solo dejé de hacerlo cuando estuve a unas cuantas cuadras del lugar y las sirenas no eran más que ruido de fondo para mi oído agujereado. Una parte de mí esperaba que mi aura ayudara a solucionar eso antes de que se convirtiera en un problema. Me mantuve a salvo en los callejones hasta que encontré uno que tenía una escalera de incendios colgando en él. Pensé que si iba a mantenerme en las sombras de todos modos, también podría probar las nuevas que había encontrado esta noche. Puede que haya dolido al final, pero no iba a criticar lo efectivo que resultó correr por los techos. Subí a toda prisa por las escaleras, rejas y peldaños de la salida y salí al piso superior, a unos 2 metros del techo propiamente dicho. Me tomé un momento y respiré. Recordé el entrenamiento que había hecho ese mismo día, aferrándome al calor en el pecho. Pasaron unos momentos y sentí que se extendía de nuevo sobre mí, mi aura se restauraba. Llegó con una oleada de agotamiento y letargo, pero ese era un precio que ya conocía. Salté de la escalera de incendios, me agarré a la cornisa y subí lentamente al techo. Comparado con la mayoría de los que me había topado en mi loca carrera para detener a Natty, este parecía bastante vacío. Unas pocas unidades, control de temperatura, si tuviera que adivinar, y una puerta incorporada a una pequeña extensión. Una forma de subir a través del edificio, para la gente normal. Respiré profundamente y caminé hacia la cornisa del edificio, donde me senté. Miré el reloj en mi Pip-Boy. Para mi sorpresa, a pesar de los rápidos acontecimientos que se habían producido hasta ahora, la noche todavía era joven. Aún tenía mucho tiempo para merodear por la ciudad, siguiendo pistas y cosas así. Lo cual no presagiaba nada bueno. Había evitado que el colmillo blanco hiciera algunas acrobacias serias para mantener a todos distraídos.
Probablemente mantuve a mucha gente con vida y a salvo, además. Pero no había logrado mucho más que eso. Tal como temía Blake cuando acordamos esto 3 noches atrás, todavía estaban allí afuera. Tal vez los estaba frenando, incluso deteniéndolos. Pero no los había detenido. Esta era una situación precaria en la que estar. Cuanto más insistiera, más descarados y desesperados probablemente se volverían. Parecían tener un cronograma que debían cumplir, y yo los estaba sacando de él. Tenía mucho terreno que cubrir, y seguro como el infierno que no sentía que tuviera suficiente tiempo para hacerlo. Pero, por el momento, el progreso fue progreso. Al ritmo que iba, quizá encontraría algo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el burrito que estaba destinado a Natty. Ahora parecía más un panqueque envuelto en papel de aluminio. Debió haber caído sobre él. Pero la comida era comida. Desabroché las correas de mi casco y me lo saqué, dejando que el aire de la noche me llegara al rostro. Era agradable, una brisa fresca a pesar del calor. Quité el papel de aluminio y le di un mordisco al alimento aplastado. Hacía calor. Como realmente caliente. Es decir, ya he comido fier y purgative antes, y lo usaría para bajar esto, caliente. También llevaba cerdo, frijoles, arroz y una mezcla de maíz, cebolla y hierbas. Sabroso. Así que me quedé allí sentado, con los pies colgando del borde, disfrutando de una nueva delicia en el aire nocturno. Tenía mucho que hacer y me iba a llevar bastante tiempo hacerlo. Si las últimas noches eran un indicador, no iba a ser algo tan sencillo como yo preferiría. En ese caso, necesitaba descansar donde pudiera. Si correr hasta la mitad de la ciudad iba a ser algo que ocurriera todas las noches, tendría que hacerlo. Miré hacia Beacon, a lo lejos. Era extraño verlo así. En muchos sentidos, con la torre elevándose por encima de todo, iluminada como su homónimo, me recordó a Las Vegas. Solo otra ciudad loca, llena de problemas y sin gente suficiente para manejarla o calificada para trabajar en ella. Pero alguien tenía que hacerlo, de lo contrario todo se iría al diablo. Respiré profundamente otra vez, dejando que mi garganta quemada por las especias se calmara con el olor mezclado del asfalto caliente y la brisa del verano. Sí, esto va a llevar un tiempo.